Calamity arrojó los suministros médicos que había encontrado. Encontré la oficina personal de Fluttershy, le dijo a Velvet Remedy. Y no, antes de que preguntes, ella no estaba allí. Pero nos dejó todo esto. La sonrisa de Velvet Remedy tocó sus ojos, haciéndolos brillar. Era como si la propia Fluttershy hubiera dejado los suministros que necesitaríamos solo para nosotros. El gabinete ni siquiera estaba cerrado con llave, comentó Calamity. Velvet comenzó a clasificar la medicina. Calamity simplemente se había apoderado de todo. Reconocí superpociones de restauración y pociones de curación, suficientes para pasar por 3 camelops con algunas de sobra. Analgésicos también. La mayoría del resto, sin embargo, las desconocía. Medicina veterinaria, explicó Velvet Remedy, separando las medicinas para animales de las medicinas para ponis. Luego tomó algunas de la pila anterior. Para Pirelli, por si acaso. Pirelli emitió un sonido de agonía exagerado y luego le lanzó a Velvet una mirada desafiante. Oh, tomarás tu medicina si te la doy, respondió Velvet, entrecerrando los ojos pero sonriendo de todos modos. Ya tengo suficientes pacientes problemáticos con estos. La oficina de Fluttershy era más una oficina para un médico que para el jefe de toda una rama del gobierno ecuestre, reflexionó Calamity. Había incluso una tabla optométrica en la pared, pero con frutos secos. Colocó una pezuña sobre uno de sus ojos, haciendo gestos. Bellota, almendra, nuez, anacardo, maní, otra bellota. Velvet envolvió las pociones curativas en su magia y las dividió entre nosotros. En un lugar como este, no tiene sentido que solo uno lleve todos los suministros médicos. Luego recogió el resto en sus cajas médicas, a excepción de una selección que había reservado para Lobes. Volviéndose hacia el Ranger, Velvet advirtió. Ahora te estoy dando lo que puedo, incluida la mitad de los analgésicos. Pero Fluttershy no se abasteció de drogas de combate, así que me temo que tendrás que prescindir de Bucky Dash y cualquier otra cosa que hayas estado bombeando a tu cuerpo. Chascó la lengua. Y aún necesitamos encontrarte un pozo de radiación tan pronto como podamos. Antes de que te pelees con algo demasiado desagradable. Lobes relinchó pero no dijo nada, dejando que Velvet Remedy tuviera acceso al dispensario médico en su armadura. Calamity sacó algunas latas y cajas de comida que había recogido de una máquina expendedora montada en la pared. Sentí un estruendo en mi estómago y me di cuenta de que me estaba muriendo de hambre. Los bocadillos de hace 200 años no sonaban demasiado apetitosos, pero lo que Calamity nos presentó era todo lo que teníamos. Habíamos dejado todas nuestras provisiones con Shenit y las cebras hambrientas de Glitmark. Estaréis contentos de saber que Fluttershy y su ministerio también eran aparentemente vegetarianos, bromeó Calamity. Velvet Remedy le lanzó una mirada. Calamity. No puedo creer que incluso después de Arbu todavía pienses en comer carne. Me apuntó con una pezuña. Incluso Little Pip ha dejado esa locura. Vaya, gracias, murmuré. Calamity se encogió de hombros. Hablas como alguien que nunca ha probado el tocino. Maldita sea, tenía que admitir que iba a echar de menos el tocino. Pero después de haberme comido a una persona sin saberlo, no pensé que pudiera soportarlo. Velvet relinchó, entrecerrando los ojos mientras avanzaba hacia el Pegaso, casi pegando su nariz a la de él. ¿Sabes? A veces creo que la razón por la que no te indignaste tanto con esos caníbales como nosotros es porque te gusta la carne y no ves que comer personas sea muy diferente de comer mutarizó. Calamity relinchó en respuesta, entrecerrando los ojos a cambio. Y a veces creo que la razón por la que los ponis de establo no son capaces de comer carne es porque no pueden ver la diferencia entre comer un mutarizó y comer una persona. Y ahí se iba la agradable comida entre amigos. Observé impotente cómo los dos amantes se miraban fijamente. Se supone que los equidos somos vegetarianos. Comer carne es una perversión. Cada vez que lo haces, dejas que el yermo gane un poco. Disparates. Es supervivencia, respondió Calamity. Demonios, incluso comer cadáveres es un crimen sin víctimas. Después de todo, están muertos. No les importa. Es solo cuando las personas matan a otras, como lo hicieron los bastardos en Arbu, que se hace el mal. Más ceño. El aire entre ellos estaba tan tenso que creí que algo explotaría, igualándose las probabilidades de que se dispararan o se besaran. Finalmente, Velvet Remedy sugirió en voz baja. Digo que retrocedamos y vayamos al siguiente edificio antes de que uno de nosotros diga algo de lo que se arrepienta. Creo que será otra la que dirá primero algo de lo que se arrepentirá. De lo contrario, basta. Grité, incapaz de soportar la tensión. Mágicamente recogí la comida que no había comido y la tiré en mis alforjas. En serio, basta, los dos. Pisoteé el suelo. Al próximo edificio. Calamity, irás conmigo, al frente. Velvet, irás por detrás, ordené, haciendo flotar todas nuestras armas y suministros. Diosas, no puedo llevaros a ninguna parte. Pirelli aterrizó en la silla de batalla de Lobes. Juro que ese pájaro se reía. Estábamos a medio camino entre el Ministerio de Paz y el Ministerio de Ciencias Arcanas cuando la yegua alicornio nos vio. Estaba de pie en el techo del Ministerio de Duilí, mirando hacia la calle de abajo.
Al principio la confundí con una estatua tallada. Todo el edificio del ministerio tenía un motivo vagamente de alicornio. El caballero en el tablero de ajedrez, que era la calle del ministerio. La piedra azul oscuro probablemente estaba destinada a honrar a Luna. La pared que rodeaba la base del edificio era de mármol liso con decoraciones de plata y diamantes incrustados en forma de constelaciones, el tipo de exhibición que cabría esperar de un observatorio ostentoso de mal gusto o de un vestido realmente malo. Incluso con la luz roja en mi me sorprendió de verdad cuando lo que pensé que era parte de la arquitectura se lanzó al aire y descendió hacia nosotros, su escudo mágico parpadeando a la vida a su alrededor. Krapow. Caí al suelo, agarrándome las orejas, mientras el disparo del trueno de Spitfire atravesaba el escudo de la yegua alicornio y su cuello, salpicando su sangre contra el interior de su escudo detrás de ella. El escudo se desvaneció cuando la yegua alicornio se estrelló contra el suelo bajo nuestras pezuñas. Velvet Remedy se acercó a mí, agachó la cabeza para morder mi barda y me ayudó a ponerme en pie. Tan pronto como estuve de pie, retrocedió, diciendo algo, pero no pude escucharla por el pitido en mis orejas. Comprendiendo mi expresión en blanco, señaló con una pezuña el campo de calle del ministerio. Me giré y mi brújula se llenó de luces rojas. El disparo había llamado mucho la atención. Los alicornios comenzaban a venir en nuestra dirección, algunos de ellos ya volaban. Steelooves pasó galopando a nuestro lado, ignorando por completo los edificios de los ministerios, disparando misiles y granadas de fuego rápido a los grupos de alicornios. El campo de la calle del ministerio estalló en tierra, humo y llamas. Krapow. Calamity disparó el trueno de Spitfire tan rápido como lo permitía la enorme arma, apuntando a los alicornios protegidos mientras Steelooves corría a través del espeso estanque rosa, destrozando a aquellos que eran demasiado lentos para reaccionar a su patentado nivel de explosividad exagerada. Una de las yeguas alicornio del otro lado del agua rosada se encabritó. Yo misma llevaré la cabeza del pollo a Nitzer. Se lanzó al aire, su escudo cobró vida a su alrededor. ¿La cabeza de quién?, preguntó Calamity, indignado. Krapow. El disparo atravesó el centro del destello de luz donde la yegua alicornio había estado antes. En el mismo instante, el monstruo de color púrpura oscuro apareció tras otro destello justo detrás de Calamity. Cargué, Velvet Remedy galopando a mi lado mientras yo disparaba Little Macintosh, las balas chispeando cuando rebotaban en el escudo de la yegua alicornio. El cuerno de la yegua alicornio brilló. Me deslicé hasta detenerme, jadeando mientras veía flotar la sangre del cadáver estrellado de la primera yegua alicornio junto a Calamity, envuelta en la magia de la yegua alicornio púrpura, y empezar a tomar forma. Calamity se dio la vuelta, pero la yegua alicornio estaba demasiado cerca. El cañón del trueno de Spitfire golpeó el escudo, arrancándolo del agarre de Calamity. Velvet Remedy patinó hasta detenerse, presionando su cuerno brillante contra el escudo de la yegua alicornio mientras lanzaba su hechizo anestésico. La bola de luz se manifestó justo dentro del escudo y golpeó al alicornio. La yegua alicornio se derrumbó dentro de su escudo, su cuerpo paralizado pero su magia aún funcional. La sangre de la yegua alicornio muerta junto a nosotros se solidificó en una espada rojiza. La espada de sangre voló hacia Calamity. Se echó hacia atrás, la hoja pasó a su lado, dejando un corte poco profundo debajo de su cuello que hizo llorar sangre. Podía oír el zumbido de los cohetes de Steelooves y el trueno continuo de su ametralladora de granadas. Por el sonido, había cambiado a granadas de alta potencia en un esfuerzo por derribar el escudo de un alicornio. La espada de sangre giró en círculos y se lanzó hacia el rostro de Calamity. Mi amigo Pegaso apuntó su silla de batalla y disparó. La espada estalló cuando la acertó. «Seguid adelante», gritó Calamity. «Esta es mía». Levantó el trueno de Spitfire y apretó el gatillo. La yegua alicornio paralizada lo miró desde el interior de su escudo, con los ojos muy abiertos. Krapow. Velvet Remedy me indicó que la siguiera hacia el Ministerio de Ciencias Arcanas y luego comenzó a galopar hacia él. Rápidamente la seguí, Calamity cubrió nuestras espaldas y Steelooves parecía haberse olvidado del resto de nosotros por completo. Volvía a ser el grande y poderoso cazador de alicornios, la pesadilla de los monstruos con armadura de acero del yermo. Calamity giró cuando dos alicornios más con escudos salieron del cielo rosado cada vez más oscuro. Levantó el trueno de Spitfire, apuntando. Clic. ¡Ah, mierda! Decidiendo que no había tiempo para recargar, el Pegaso dio media vuelta, volando tras nosotras. Los dos alicornios volaron sobre la piscina, sus escudos rozando el agua rosada. Dieron un amplio rodeo a Steelooves. El Ranger trató de volverse hacia ellos, pero estaba lo bastante hundido en la piscina reflectante de la calle del ministerio como para que el lodo rosado y acuoso dificultara sus movimientos. Las yeguas alicornio lo dejaron atrás, persiguiendo a Calamity. Escuché múltiples truenos y el aire se iluminó con destellos brillantes mientras varios alicornios disparaban rayos en la piscina reflectante. Steelooves dejó escapar un grito profundo cuando arcos de electricidad azotaron su armadura, luego se derrumbó en el agua, desapareciendo debajo de ella. ¡Maldita sea!
Cambié de rumbo, dejé caer nuestros suministros detrás de mí y corrí hacia el agua, esquivando mientras trataba de convertirme en un objetivo difícil. Busqué a este Loves con mi op, pero no había luz. O estaba muerto de nuevo, o el agua saturada de rosa estaba afectando el hechizo de selección de mi pibbook. Un ala de yegua salicornio alzó el vuelo, elevándose sobre los cadáveres destrozados violentamente de varias de sus hermanas. Una cuarta arrojó otro relámpago, el destello momentáneamente cegador. Pude sentir el calor y oler el ozono cuando el rayo cortó el aire a menos de 1 metro de mi cuerpo. Llegué al borde de la piscina y salté, envolviéndome en magia y volando telequinéticamente sobre el agua, desviándome tanto como podía mientras mantenía la cabeza gacha, buscando cualquier rastro de nuestro paladín de metal caído. Si pudiera verlo, podría envolverlo en un campo de levitación y. Mi cabeza explotó, mi cuerno sintiéndose como si se hubiera roto. Incluso mientras gritaba, sabía que había una emisora escondida en el agua, me dejé caer, mis 4 pezuñas chapoteando en el espeso lodo rosado antes de estabilizarme. Mi cabeza se estaba partiendo por el esfuerzo. Sentía como si mi cuerno estuviera tratando de enroscarse en mi cabeza. Estaba segura de que las energías nigrománticas se estaban enfocando de alguna manera en la fuente de mi magia. Tenía que encontrar la emisora y deshacerme de ella, no. Tenía que ascender, alejarme de ella. De alguna manera noté, conciencia, que las yeguas alicornio se estaban conteniendo. Este era el mismo lugar que habían rodeado antes. Pensé que estaban evitando a este Loves, pero incluso mientras gritaba de agonía, me di cuenta, sé inteligente, de que habían estado evitando a la emisora. Pude sentir una nueva agonía, un terrible ardor en mis pezuñas y patas. Perdí el equilibrio y caí en el viscoso charco rosado con un chapoteo. Ahora todo mi cuerpo estaba ardiendo. Apreté los labios con fuerza, agitándome involuntariamente por el dolor. Si bebía este agua, aunque fuera un poco, seguramente estaba muerta. Me obligué a concentrarme más allá de todo el dolor. Ya no quería alejarme de la piscina rosa o de la emisora. Ya no podía controlar mis movimientos. Ahora, en total desesperación, traté de apartar el agua de mí. Con toda la concentración que pude, envolví toda la piscina en mi magia e hice flotar el agua, los esqueletos y todo lo que no fuera yo tan rápido como pude. El agua saturada de rosa de la piscina reflectante voló por el aire. Miré hacia arriba, jadeando cuando el dolor en mi cuerno y cabeza desapareció. El ardor se desvaneció, aunque persistió con mayor intensidad alrededor de mi pata delantera derecha. Me puse de pie, temblando violentamente, quitándome el agua rosada de mi cuerpo hasta que casi me sentí seca. Entonces me atreví a abrir los ojos. Las yeguas alicornio se habían alejado, volando de mí y del charco de agua que volaba repentinamente sobre mi cabeza. Se miraban y murmuraban la una a la otra en voces que podría describir mejor como preocupadas. Miré hacia arriba. En los últimos rayos del crepúsculo, pude ver cientos de pequeñas monedas y chapas brillando a lo largo del fondo del agua. Pude ver esqueletos flotando en ella, muchos de ellos fusionados. Vi a este Loves, su cola calzada de metal colgando del rosa líquido. Los separé con cautela de la masa líquida sobre mí. Miré por dónde había venido. Calamity, Velvet Remedy y Pyrelit estaban mirando con expresiones atrapadas entre horror y alegría. Traté de galopar hacia ellos, llevándome a este Loves conmigo, pero una agonía abrasadora se disparó por mi pata delantera derecha y caí de bruces. Mi cuerpo había pasado por demasiado. No quería cooperar más. Pero, incluso a través del sordo latido en mi cabeza, fui capaz de concentrarme lo suficiente como para envolverme en magia. El dolor en mi cabeza se disparó, los latidos saltándose un orden de magnitud, pero lentamente me empujé hacia el borde de la piscina y mis amigos, este Loves a cuestas, liberando más y más agua saturada de rosa a medida que avanzaba. El rosa líquido se derramó como una cortina detrás de mí. Sentí que comenzaba a desmayarme. El esfuerzo de la levitación era demasiado agotador y mi cuerpo gritaba por el abuso sufrido. De repente, sentí unas cálidas patas delanteras envolverme. Calamity había volado por debajo del lago flotante de color rosa y me estaba llevando a un lugar seguro. Dejamos atrás la piscina justo y mi hechizo colapsó por completo. Escuché a este Loves caer al suelo del campo con un golpe metálico. Velvet se volvió y galopó hacia él, su cuerno brillando. Calamity no se detuvo, volando hacia la entrada del Ministerio de Ciencias Arcanas. «Aguanta, Pip», dijo mientras volaba por las puertas de entrada, y el mundo se fue. Sentí un momento de caída libre. Creo que incluso me sentí caer al suelo. Luego negro. Flashback del orbe mariposa. El suelo alfombrado amarillo corría bajo mis patas. Podía sentir mis nervios al límite. Me encontré atrapada en un cuerpo pequeño y completamente extraño mientras se lanzaba entre las pezuñas de ponis en pánico. Un tronar constante llenaba el aire, mezclado con gritos de los ponis a mi alrededor mientras corría por los pasillos de una ciudad de cubículos. Una yegua magenta derramó una lluvia de papeles frente a mí mientras huía de la habitación. Una de las hojas me dio una bofetada en la cara. Pasé por las oficinas y me encontré corriendo por un pasillo enorme y curvo, con mi pequeño corazón latiendo con fuerza en mi pecho.
Escuché a una yegua gritar desde más allá de un juego de puertas dobles de caoba. La voz estaba llena de rabia y lágrimas. ¿Cómo han podido? ¿Cómo han podido hacer esto? Corrí hacia la pequeña puerta construida en la parte inferior de la más grande, una pequeña puerta de mi tamaño. Lo han arruinado todo. Han matado a todos. La sala de reuniones parecía haber sido golpeada por un tornado. Y así era, un tornado amarillo y rosa en forma de Fluttershy. Irrumpí en la habitación justo a tiempo para verla lanzar una terminal a través del vidrio de la ventana panorámica aparentemente gigantesca, abriendo un gran agujero. El sonido de un trueno imposible se amplificó. Fuera de la ventana, pude ver el cielo brillar y deformarse con las ondas de explosiones mientras misiles golpeaban el escudo de las hermanas Alicornio. Cada impacto emitía un destello de luz ardiente que salpicaba contra el escudo, la superficie ondulándose hacia afuera como el agua alrededor de una roca arrojada a un lago. Fluttershy estaba de pie sobre la mesa, temblando, pisando fuerte, su rostro inundado de lágrimas y contorsionado de rabia. Miró a su alrededor en busca de algo más que arrojar, algo más que romper. Yo, les di la vida. Y ellos, conocía esta habitación. Acababa de estar aquí. La ventana ya había comenzado a repararse por sí misma, el agujero roto se hacía más pequeño a medida que la telaraña de grietas se adelgazaba y encogía. Magia del ministerio. El edificio estaba vivo. Se curaba a sí mismo. Salté a una silla, y de allí a la mesa, corriendo al lado de Fluttershy. El pobre Pegaso sollozaba horriblemente, temblando, al borde del colapso. Yo hice esto. Todo esto es mi culpa. Llegué a Fluttershy, envolviéndola con una pata, abrazándola fuerte, tratando de consolarla. Oh. Me miró y sentí que sus lágrimas caían sobre mi frente. Oh, Ángel, ¿qué he hecho? Todos los animales, todos van a morir. Y todo es culpa mía. Fluttershy cayó sobre la mesa, enterrando su rostro, gimiendo. Más allá de ella, vi la fatídica escritura. Comunali. Un sured. Reciprocal. Existence. Abracé a Fluttershy, acariciándola ansiosamente, tratando de ayudar, sintiéndome terrible. Ella no se merecía esto. No era culpa suya. Afuera, continuaban los truenos y el violento espectáculo de luces. Con un estruendo, el segundo juego de puertas de caoba en la parte delantera de la sala de reuniones se abrió de golpe y un unicornio blanco irrumpió en la habitación. Su hermosa crin y cola de color púrpura estaban revueltas, y un hermoso bolso colgaba junto a los 3 diamantes de su estigma. Fluttershy. Gritó Rarity, mirando alrededor y viendo al miserable Pegaso. Oh, por Celestia. Rarity trotó apresuradamente. Fluttershy, cariño, tenemos que irnos. Agarró al Pegaso roto. Solo tenemos media hora antes de que sellen el establo 1. Hay que darse prisa. No podía decirle que probablemente ya era demasiado tarde. Déjame, gimió Fluttershy. Vete, Rarity. Sálvate. Yo, merezco morir. Y una mierda. Rarity puso sus pezuñas delanteras debajo de la cabeza de Fluttershy, levantando su rostro surcado de lágrimas. Mereces vivir. Probablemente más que la mayoría de nosotros. No dejaré que mueras aquí. Rarity. Una lágrima goteó por una de las mejillas de Rarity. Te quiero, Fluttershy. Y no voy a dejar que te quedes. Rarity sonrió suavemente pero su voz no admitió discusión. Ahora levántate y ven conmigo, o te arrastraré con los dientes. Miré entre Fluttershy y Rarity, una pata todavía acariciaba suavemente a la yegua Pegaso amarilla. Fludump. Los 3 nos volvimos hacia la ventana. Casi se había reparado sola, el agujero ahora del tamaño de una pelota de béisbol. Afuera, el escudo continuó fluctuando bajo el masivo y ardiente bombardeo. Entonces lo vimos. Una espesa niebla rosada rodando sobre la ciudad. Consumía cuadra tras cuadra, inundando callejones e hirviendo sobre los tejados de los edificios. Rarity dejó escapar un grito ahogado cuando la espesa niebla rosada se tragó el imponente Ministerio de Imagen, rompiendo a su alrededor mientras la misma ola rosa rodaba sobre el Ministerio de Tecnología Militar, ahogándolo por completo. Parpadeé y los ministerios en el extremo opuesto de calle del ministerio se habían ido. Entonces los árboles desaparecieron. La nube rosa se extendió sobre el parque cubierto de hierba, la piscina reflectante y todos los ponis aterrorizados de abajo. La pared de color rosa se precipitó hacia nosotros. El parque se había ido. Rarity jadeó de nuevo, esta vez mirando al agujero en la ventana. Se arrojó hacia él. Los árboles se habían ido. Rarity encajó una pezuña en el agujero. La ola de color rosa chocó contra el Ministerio de Paz. Ya no había nada fuera de la ventana. Las grietas que quedaban en la ventana comenzaron a deformarse y derretirse, fusionándose. Rarity gimió de dolor, pero mantuvo su pezuña firme contra el agujero, sin dejar que la nube entrara. ¿Rarity? Los ojos de Rarity se abrieron de par en par. Miró hacia la ventana, susurrando con un tono bajo. Esto es nigromántico. Rarity se volvió hacia Fluttershy, quien estaba mirando a la ventana con horror. Olvídate del establo, Fluttershy. Yo te pondré a salvo.
Con eso, se concentró, su cuerno brillando. Un destello de luz estalló alrededor de Fluttershy y la yegua Pegaso amarilla desapareció. Sentí la preocupación y la ira graba mi rostro. Corrí hacia Rarity y le di una patada. Me miró, su cuerno resplandeció de nuevo mientras abría su monedero. No te preocupes, Ángel. La he enviado a un lugar seguro. Le di una patada con impaciencia. La he enviado a la vieja cabaña de Cecora en el bosque de Belfrede. Bueno, al menos muy cerca. Las cebras están atacando los centros de población de ponis. No hay ponis en ese bosque, así que es el único lugar que estoy segura que no atacarán. Sonrió mientras sacaba un orbe de memoria. No te preocupes, Ángel. Te enviaré con ella. Pero primero necesito dejarle un mensaje a Willy. Rarity me miró fijamente. Willy, cariño, he enviado a Fluttershy lejos. Y si puedo, también iré. No quiero que te teletransportes por la ciudad, buscando, Oh, esto es malo, Rarity vaciló. Podía ver que incluso este pequeño contacto con la nube rosa estaba comenzando a matarla. No nos busques. No te quedes en Camelot. Pero hay, Rarity se empujó débilmente desde la ventana. Su pezuña se habría apartado del agujero, pero ya no podía. Se había convertido en parte del cristal. Escucha, Willard. En mi escritorio, en mi oficina, hay un libro muy especial. Está escondido en un compartimento secreto. Puede que tengas que destrozar el escritorio para conseguirlo, pero no importa. Es un libro de hechizos. Rarity comenzó a toser violentamente. Y creo que tiene un hechizo que puede usarse para detener esta nigromancia. Debes conseguir ese libro. Rarity se apoyó contra el cristal, su pezuña soportando su peso ahora. Aún así, hizo flotar el orbe de memoria cerca de mí. De repente me di cuenta de por qué me hablaba como si fuera Willard Sparkle. Mi memoria iba a ser el mensaje. Su cuerno brillaba. No te preocupes, Ángel. Esto no dolerá. Y tan pronto como termine, te enviaré con Flu, Elipsis. Gruñí. Todo mi cuerpo me odiaba por seguir viva. Mi dolor de cabeza se había intensificado hasta el punto en que era difícil pensar con claridad. Mi pata delantera derecha ardía horriblemente debajo de mi pibuk. Todo lo demás solo dolía. Demasiado trauma físico en un período de tiempo demasiado corto. Mi cuerpo gritaba que me detuviera. Había perdido la cuenta de cuántas veces me habían disparado, golpeado, envenenado. Heridas que normalmente tardarían semanas o meses en sanar. En lugar de eso, me había ahogado en pociones de curación mágica, dejado que lo arreglaran todo y luego vuelto a meterme en la refriega. El dolor se había convertido en un compañero tanto para mí como para mis amigos. Pero estas cosas, las emisoras y la nube rosa, eran mucho peores. Me habían destrozado de una manera que una bala nunca podría, atacando en todas partes a la vez, atacando mi magia, atacando mi cerebro. Incluso con pociones de curación y restauración, no pude evitar sentir que me estaba haciendo un daño profundo y permanente. No iba a vivir hasta una edad avanzada. Un día, todo a lo que había estado sometiendo mi cuerpo me alcanzaría y moriría joven. Una parte de mí quería escapar del tormento ahora que aún estaba viva. Pero cada parte de mí sabía que nunca podría. Escapar del dolor era rendirse. Ni siquiera podía descansar, aunque supiera que debía hacerlo. Cada día que descansaba era un día en que otros, a quienes podría haber salvado, morían. Si hubiera descansado incluso una hora más, la joven cebra habría sido asesinada por esos alas de sangre. Si hubiera descansado una hora menos, también habría podido salvar a sus amigos. Soportaría todo el dolor que pudiera soportar, siempre que estuviera viva y aún pudiera marcar la diferencia. Me pregunté si era así como se sentía este Lobes. Lo había salvado. No se había movido, pero sabía que no podía estar muerto. El rayo pudo haberlo dejado inconsciente o desconectar la matriz de hechizos de su armadura. De cualquier manera, si no hubiera llegado a él, las yeguas alicornio lo habrían hecho. La emisora no lo habría salvado, aunque definitivamente le había dado tiempo. Gracias a las diosas, al menos me las había arreglado para hacerle evitar el lodo rosa líquido antes de respirarlo. Gracias a Celestia y Luna por haber bebido pociones curativas minutos antes y no haber caído en esa piscina con las heridas abiertas por esas crías de dragón. No podía decir si había tenido muy buena suerte o muy mala suerte. Y, ahora que lo pensaba, tenía una nueva arma contra las yeguas alicornio. Por supuesto, una que era indiscriminadamente letal. Pero tenía que ser posible utilizar las emisoras a mi favor. Pero primero necesitaba, ¿dónde diablos estoy? ¿Calamity? ¿Velvet Remedy? Estaba sola. ¿Lobes? Pirelig. Completamente sola. Estaba acostada en una cama suave y acolchada. Traté de sentarme, y un trueno estalló en mi cabeza palpitante, derribándome y dejando lágrimas en mis ojos. Abrí mi op, sin recordar haberlo apagado, y escaneé las advertencias médicas. Necesitaba beber una superpoción restauradora, posiblemente varias. Y analgésicos. Necesitaba analgésicos. No tenía ninguno. No tenía nada. Sin armas. Sin suministros.
Vagamente recordé haber dejado caer nuestras armas y paquetes de suministros cuando fui a perseguir a este Loves. Gemí al pensar en Little Macintosh abandonado en ese campo. Sentí que había perdido a un amigo. Con suerte, Velvet Remedy lo había recogido todo antes de seguirnos. Pero hacerlo habría sido agotador para su limitada telequinesia. Y no podía imaginarla priorizando las armas, estando este Loves necesitado de sus cuidados. Pero tampoco llevaba mi barda utilitaria. Y definitivamente no me había quitado la ropa cuando me metí en el agua rosa. Me sentí realmente desnuda cuando me di cuenta de que ni siquiera tenía mis herramientas de piratería. Mirando a mi alrededor, estaba en una biblioteca. No, un Ateneo. Y uno grande, más grande incluso que el Ateneo de Dwight Sparkle en la Torre Tempenny. Recordé la grabación que me había reproducido Omage, Rarity hablando con Dwight. Acabo de escuchar que mi ministerio está a punto de purgar la biblioteca roble dorado de libros ideológicamente incompatibles, y supe de inmediato que querrías quedártelos para ti. Así que también haré que te envíen esos libros. Espero que tengas suficiente espacio. Sé que el Ministerio de Ciencias Arcanas en Calle del Ministerio tiene una biblioteca mucho más grande, pero no podemos desviar los camiones con los libros a Camelot, ¿verdad? Interrogación de cierre. Si tan solo pudiera dedicar tiempo para sentarme y leer. Ah, estás despierta. La voz me sobresaltó. Era Cortés, la voz de un caballero apacible. Rápidamente miré a mi alrededor, haciendo una mueca cuando el dolor en mi cabeza se amplificó por el movimiento repentino, nublando mi visión. Buenos días, señora. Interrogación de apertura. Buenos días. Oh, diosas, he estado durmiendo toda la noche. ¿Y nadie me había encontrado? Esto era indescriptiblemente malo. ¿Quién eres? Le pregunté al misterioso extraño. ¿Dónde estoy? Wordsworth a tu servicio, señora. Estás en el Ateneo de Dwight Sparkle, señora. Parpadeé para eliminar las lágrimas, volviendo la cabeza más lentamente mientras comenzaba a concentrarme mentalmente en la fuente de la voz. Allí estaba, un búho mecánico. Una versión mucho más elegante de la que había visto siguiendo al comerciante que se había instalado en los restos de la cabaña de Trixie. También recordé haber peleado con búhos similares a este en el centro de Liverpool del Ministerio de Moral. Pero este parecía más sofisticado. Y elaborado con más cariño, hasta la filigrana de bronce en sus plumas. ¿Quién? ¿Qué eres? Al menos este búho mecánico no parecía hostil. Wordsworth, señora. Asistente junior de Dwight Sparkle. ¿Cómo llegué aquí? Verás, señora, dijo el búho, sonando avergonzado, cuando una yegua y un semental se aman, o han firmado ciertos contratos vinculantes, interrumpí rápidamente. A esta habitación, quiero decir. Estaba perpleja. ¿Ciertos contratos vinculantes? Pero claro, esto era Camelot, hogar de la realeza y la nobleza. Fuiste teletransportada aquí, señora. Protocolos de seguridad. El ministerio está bloqueado. Todos los visitantes y el personal son teletransportados a sus áreas correspondientes, y los intrusos son enviados a áreas seguras de contención. Celdas, quiso decir. La picazón debajo de mi pitbull me estaba volviendo loca. Otras preguntas revelaron que el bloqueo se había estado ejecutando constantemente desde la catástrofe ambiental de hace más de 200 años. Además, todas las zonas de teletransportación estaban dentro del edificio del ministerio, pero Wordsworth no podía decirme a dónde habían enviado a los demás. El búho tampoco pudo dar una explicación satisfactoria de por qué mi área correspondiente era la biblioteca privada de Dwight Sparkle. Tuve la sensación de que el sistema de seguridad no estaba funcionando como se suponía. Se había deteriorado durante siglos de funcionamiento continuo. Probablemente tuve suerte de no haber sido teletransportada a una estantería o una pared. ¿Y mi ropa? Todos los objetos extraños que contuvieran trazas de toxinas fueron teletransportados a la zona de saneamiento. Realmente esperaba que eso no significara incineración. Me gustaría tenerlos de vuelta, por favor. Como gustes, señora, respondió Wordsworth amablemente. Se ha completado el saneamiento. Serán devueltos al armario de inmediato. Otro miedo me atravesó. Si este sistema de seguridad mágico me despojaba de mi armadura, ¿habría tratado de quitarle la armadura a este Loves? ¿O reconocería en él un ser vivo? Eso asumiendo que Velvet Remedy hubiera podido llevarlo a la seguridad del edificio del ministerio. Mi mente evocó la alarmante imagen de Velvet corriendo hacia el ministerio, haciendo levitar a este Loves detrás de ella, solo para ser teletransportada, dejando a este Loves indefenso afuera en la entrada. Si estaba dentro, y todavía vivo, para esas definiciones de vivo que incluían a los Ghouls de Camelot, entonces estaba separado, como el resto de nosotros. Mis amigos podrían estar en cualquier parte del edificio. Una vez más, recordé que habían tenido toda la noche para tratar de encontrarme. El hecho de que no lo hubieran logrado significaba que estaban en mal estado. Gemí y traté de sentarme de nuevo. Mi OP todavía me mostraba alertas de salud. Levanté mi pipbook para comprobar el automapa, deseando que todos mis amigos llevaran pipbooks para poder localizar sus etiquetas. Por supuesto, ese es exactamente el problema que me metió en todo este lío hace un mes y medio, ¿no?
Miré mi pata delantera y dejé de respirar. Ya no llevaba mi pibbook. Donde el dispositivo de metal debería detenerse y mi carne debería comenzar, no había espacio. En cambio, se habían fusionado a la perfección entre sí. No me había parecido lo bastante grave como para prevenir el posible peligro, pero ahora que realmente había sucedido, sentí una sensación de violación y pérdida que no podía explicar. Simplemente, había dejado de ser yo. Me dejé caer sobre la cama, me acurruqué y lloré. Wordsworth, lloriqué varios minutos después mientras trataba de luchar contra la sensación de vacío en mi corazón. Necesito suministros médicos. Cualquier analgésico, poción curativa y restauradora que puedas darme. ¿No prefieres usar la cabina de curación autónoma, señora? ¿La qué? Está bien, sí, ¿dónde está la cabina de curación? Elipsis. Nunca más. Físicamente, me sentía mejor que en semanas. Psicológicamente, había sido sacudida hasta el punto del colapso. La cabina de curación era un tubo de metal sólido apenas más grande que un pony. Entrar en él había sido como entrar en mi propio ataúd. El aire había sido sofocante incluso antes de que la puerta se cerrara detrás de mí, sumergiéndome en la oscuridad. Nunca había sentido claustrofobia, en todo caso, era propensa a ataques repentinos de agorafobia, pero en ese ataúd de metal, en la oscuridad absoluta, con los sonidos que hacía esa cosa horrible, y luego comencé a sentir las energías mágicas sondeándome, bañándome como una especie de masaje alienígena viscoso de una criatura invisible y horrible. Nunca más. Aunque mi cuerpo se sentía mejor, sabía que tendría pesadillas durante semanas. Ya podía anticipar los despertares en sudores fríos, sintiendo el terror onírico de quedar atrapada eternamente en esa cabina de curación autónoma. Había funcionado perfectamente como se suponía que debía hacerlo, y, sin embargo, ni las mantícoras podrían arrastrarme de nuevo aún estando al borde de la muerte. Me estremecí al imaginar el dolor que una de esas cosas podría infligir si no funcionaba correctamente, se cortocircuitaba o sufría la degradación de la nube. Me sentí temblar. Las paredes estaban cubiertas con una tela suave y aterciopelada, de color burdeos con bordes brillantes, que le daban al pasillo un aspecto de lujo. Pinturas al óleo colgaban de las paredes. Troté por un pasillo donde un gran óvalo de tela más oscura delataba el lugar donde probablemente había habido un gran retrato durante mucho tiempo. Delante de mí, el pasillo terminaba en la puerta señalada como pruebas de hechizos. Alguien había garabateado las palabras hechizo en una caja en la puerta con lo que parecía sangre seca. Desde el final de la final, la sangre fluía hacia abajo para encontrarse con una mancha oscura en el suelo. No es una buena señal, murmuré para mí. Estaba asustada. Cuando me acerqué, pude escuchar débilmente el pitido que venía de detrás de ella, como un centenar de serpientes moribundas. Me detuve, mentalizándome, respirando profundamente y abriendo la puerta desde la distancia con mi magia. A través de ella, pude ver otra puerta en el otro extremo de un laboratorio. Una respiración profunda más y eché a correr. Galopé a través de la puerta hacia el laboratorio, mis orejas se llenaron con el sonido de la estática. El dolor de cabeza del que me había librado la cabina de curación regresó con pasión, acompañado de una presión familiar en mi cuerno. Ya no tenía armas de fuego. No había forma de destruir el altavoz. Solo tenía que atravesar el laboratorio y salir de su alcance antes de que pudiera matarme. La sangre había comenzado a teñir mi visión cuando llegué a la puerta opuesta. Estaba bloqueada. Busqué telequinéticamente la cerradura, el dolor en mi cuerno se intensificó, el efecto mortal de la emisora desgarró mi cerebro. Había pasado casi una hora en la cabina de curación y, por primera vez desde que dejé la Torre Tenpenny, me había sentido realmente sana. Se me había permitido disfrutar de esa sensación durante menos de 40 minutos. Desbloqueé la puerta y la abrí, saliendo del laboratorio y fuera de la zona de muerte de la emisora. Jadeé, apoyándome en una barandilla, parpadeando para eliminar la sangre y las lágrimas. Luego miré hacia un gran salón bordeado con amplias escaleras. Debajo de mí había una fuente similar a la del vestíbulo de Omage. Solo que la estatua aquí era de dos yeguas unicornio idénticas retozando. En las paredes a cada lado había pinturas al óleo, incluido un retrato real de una yegua unicornio sonriente, vestida de verde y con una crin verde más oscura. Colgando enfrente estaba lo que parecía ser la misma yegua, solo que con los colores de su pelaje y crin intercambiados. «Velvet», grité. «Calamity. ¿Alguien en casa?» Mi voz resonó en el majestuoso y vacío pasillo. Al final del gran salón, en el meollo de múltiples escaleras que se extendían como alas de mariposa, había un conjunto de puertas dobles muy arqueadas de aspecto importante flanqueadas por bustos de unicornio. No me sorprendió que estuvieran cerradas. Me sorprendió mucho que, en el momento en que comencé a abrir las cerraduras, dos torretas de energía mágica bajaran y comenzaran a dispararme. Inmediatamente me alegré de que me hubieran devuelto la barda blindada mientras giraba y me lanzaba sobre la barandilla de la escalera más cercana, sosteniéndome con mi levitación tan pronto como estuve a cubierto. Supuse que debería considerarme afortunada de que no hubiera estado en la piscina rosa el tiempo suficiente para que mi barda se fusionara con mi cuerpo.
Y que mis herramientas de pirateo y reparación tampoco se hubieran fusionado o deformado de otra manera hasta la inutilidad. Tener mi Pibuk derretido en mi brazo ya había sido un golpe bastante brutal, y eso que el Pibuk nunca había querido quitármelo. Sí, fusionarme con la barda habría hecho que mi relación con Omage sea realmente difícil, bromeé para mí. Aparté ese pensamiento y me enfoqué en abrir la puerta desde la seguridad de la cobertura. Estaba resultando ser un bloqueo difícil, pero ya me había enfrentado a uno más difícil hoy. Vi un destello púrpura por encima de mí y escuché un crepitar. Esta puerta tenía defensas mágicas más allá de las torretas. Si hubiera intentado esto con mi confiable destornillador y una horquilla, ahora estaría en mal estado. Clic. ¿Sí? Me acomodé en el suelo y volví mi atención a la fuente. El brillo de mi magia bañó el agua acumulada. Levanté el agua en el aire y la usé para protegerme mientras galopaba escaleras arriba. Las torretas de energía mágica me vieron y comenzaron a disparar, cada disparo evaporando parte de mi escudo en una bocanada de vapor. Para cuando entré por la puerta, apenas quedaba la suficiente para llenar una papelera. Estuve muy agradecida de que no hubiera más torretas esperando dentro. En cambio, me encontré en lo que deduje rápidamente que era la oficina de los investigadores principales. Estanterías, archivadores, tapices, mesas de hechizos arcanos. La habitación estaba dispuesta simétricamente alrededor de una alfombra con un intrincado patrón de estrellas de colores alternos. Dos escritorios bastante impresionantes uno frente al otro, con pinturas al óleo de los mismos ponis verdes colgadas en las paredes detrás de ellos, no retratos esta vez, sino pinturas completas que me permitieron ver sus estigmas a juego, chispas mágicas en espiral entrelazadas entre sí. En cada escritorio había una terminal junto a un cartel de vidrio con un nombre sellado en el interior, hecho de purpurina brillante. Gestalt y Mosaic. Trotando alrededor de los escritorios, vi una vitrina de armas y varias cajas de munición. Dentro de la vitrina había un rifle de plasma mágico y una escopeta de energía mágica de gemas múltiples. Esta última me recordó a la pistola de Gaud. Me tomó menos de un minuto hacer las mías. Estuve tentada de correr escaleras arriba y dispararle al maldito altavoz de la muerte. No era muy buena con las armas de energía mágica, pero estaba segura de que podría eliminar un objetivo fijo a corta distancia. Moviéndome a la terminal de Mosaic, saqué mis herramientas y comencé a piratearla. Afortunadamente, el agua saturada de rosa que había unido mi Pibuk a mí no parecía haber afectado su funcionamiento. Stable no perdió el tiempo cuando hicieron los Pibuks. Los dispositivos tenían una durabilidad entre Steelobes y un contenedor de alma. Elipsis. ¿Velvet? Pregunté mientras empujaba la puerta que acababa de abrir. El interior de la cámara estaba oscuro como boca de lobo, y mi voz resonó en paredes lejanas y extrañas. «Little Pip», gritó una voz desde la oscuridad, sonando débil y aliviada. Una luz se encendió, iluminando el cuerno de Velvet Remedy, luego sus ojos, crin y cola. Su pelaje color carbón parecía fundirse con el vacío que la rodeaba. «Aquí estoy». Encendí mi propio cuerno, guiándola hacia mí. Se levantó temblorosa y trotó rápidamente hacia mí. «Gracias a las diosas», susurró mientras se acercaba a mí, acariciando mi rostro. «He estado atrapada aquí por tanto tiempo. Sola. Encerrada. Ya me había dicho esto antes. No necesitaba explicaciones. Mi adorable amiga pájaro cantor se había encontrado una vez más enjaulada y sola. Estaba temblando. Tranquila, Velvet. Siento haber tardado tanto en encontrarte. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Calamity está bien? ¿Y Pirelig? ¿Qué pasó con Steelobes? Lo tenía conmigo, levanté una pezuña hasta su hocico, acallando la avalancha de preguntas. Luego la envolví en un abrazo. No me sorprendió que se encogiera. Me sorprendió lo rápido que recuperó la compostura, alejándome. Gracias, Little Pip, pero los otros son más importantes ahora. Asentí y comencé a ponerla al corriente. Gracias a las terminales de Mosaic y Gestalt, tenía una idea bastante clara de dónde estaban todos ahora. Velvet Remedy había quedado atrapada en una de las cámaras de lanzamiento de megahechizos que llenaban todo el piso. Steelobes estaba en algún lugar de los laboratorios de investigación de tecnologías arcanas 2 pisos debajo de nosotros. Calamity estaba en algún lugar del sótano que incluía contención de prisioneros, seguridad del ministerio, almacenamiento de alta seguridad y, incongruentemente, las cocinas del ministerio. Pirelig no había sido registrada dentro del edificio. O nunca entró el sistema de seguridad, tenía un agujero del tamaño de un fénix. Al parecer, algo había ido muy mal en el sótano. Todos los sistemas de seguridad habían sido redirigidos a las terminales de Mosaic y Gestalt, y se había cortado la comunicación con el sótano. Las gemelas unicornio no solo habían sido las investigadoras principales del Ministerio de Ciencias Arcanas en este centro, sino también del ministerio en su conjunto. Parecía que regularmente se las dejaba al mando del centro de Camelot, particularmente mientras Dwight Sparkle estaba en el centro ministerial en Liverpool. Supuse que en realidad no estaban en el ministerio cuando comenzó el bloqueo, pero pude levantarlo emitiendo comandos simultáneos desde sus 2 terminales. Gracias de nuevo, telequinesis.
Cuando terminé de decirle a Velvet Remedy lo que sabía, ella me miró con curiosidad. ¿Por qué no le dijiste a Wordsworth de enviar a todo nuestro equipo? Parpadeé. Luego me pegué en la cara. Porque no soy un pony inteligente. Teníamos que encontrar medicinas también. Maldita sea, esto empeora cada vez más. Bueno, ¿por qué no corremos y le pedimos que lo haga antes de seguir bajando? Oh. Sí, eso sería más fácil, ¿no? Elipsis. Dejé caer todo lo que hacía flotar excepto las 2 armas mágicas y me precipité al laboratorio, la fatalidad estática de varias emisoras, destrozando mi cabeza y clavando agujas en mi cuerno. En otras emisoras 3 pisos más arriba, solo que esta vez tenía una escopeta mágica. Me giré, buscando altavoces, o esqueletos con emisoras conectadas a sus pitbooks de modelo civil. Zolfasht. Disparé al pitbook en el brazo de un esqueleto de unicornio. La ráfaga múltiple de corto alcance de energía mágica convirtió el hueso y la emisora en escoria. Zolfasht. Zolfasht. Un disparo falló la radio de mesa, golpeando un conjunto químico a 3 mesas de distancia, provocando una explosión de vidrio y vapor de colores. El segundo destrozó la radio, matando su letal emisión. Aún así, estática. Una más. Mi visión estaba roja, podía sentir la sangre corriendo por mis orejas. Estallaron granadas dentro de mi cabeza. Vi la segunda radio y levanté la escopeta mágica de gemas múltiples, apretando el gatillo. Nada. La maldita cosa se estaba recargando. Presa del pánico, huí al otro lado del laboratorio. Me apreté contra la esquina, dando un suspiro de alivio cuando las púas que aplastaban mi cuerno y mi cráneo se desvanecieron. Ese último metro de espacio estaba fuera de la zona de peligro. Subí flotando el rifle de energía mágica, apunté con cuidado y disparé. Y continué disparando, recargando 2 veces, hasta que finalmente golpeé al pequeño cabrón. Despejado, grité. Velvet Remedy entró en el laboratorio y comenzó a registrarlo mientras yo me desplomaba en la esquina y esperaba a que el dolor de cabeza desapareciera otra vez. Llevaba de nuevo sus maletines médicos y empezó a recoger suministros de los maletines amarillos idénticos de una pared. Entonces, jadeé, ¿qué estabas tratando de hacer exactamente en ese auditorio? Velvet relinchó. Ya he tenido esta discusión con Calamity. Sacó botellas y viales de una caja médica, haciendo una pausa mientras sacaba un inyector de tubos múltiples. Rage. ¿Por qué tendrían esto aquí abajo? Rage es una droga de combate hecha por cebras. No es una discusión, Velvet. Yo solo quiero entender. Nos asustaste muchísimo. Calamity dijo eso también. Aunque más fuerte. No había estado presente para esa discusión en particular. Calamity había volado delante de mí, corriendo de regreso a Velvet y Lobes después de asaltar la oficina de Fluttershy. También les habíamos dado mucho tiempo para discutir. Me había perdido en mis pensamientos, contemplando a las ministras, y me las había arreglado para perderme en los cubículos. Por favor, Velvet, suspiré, luchando por mantener mi voz suave incluso con los latidos de mi cabeza. Saqué otra jeringa de analgésico y me lo inyecté. Casi de inmediato, el latido se apagó a un nivel insignificante. Me preocupaba estar arriesgándome seriamente a una adicción a los analgésicos. Como queriendo agravar mis preocupaciones, Velvet Remedy sacó una lata de mentos del último botiquín, la abrió, la volteó para que las pastillas cayeran al suelo como nieve espesa, y luego comenzó a convertirlas en polvo. Se volvió hacia mí con una mirada exasperada. Fluttershy estaba ahí, Little Pip. Se había parado justo en ese lugar, diciendo esas mismas palabras. Justo en ese escenario, Fluttershy había tratado de detener la guerra, detener el derramamiento de sangre y el horror que terminó arruinando a todo el país. Su voz se entrecortó. Al mundo entero. Se apartó de mí. No lo entenderías. Elipsis. Tecnologías arcanas alfa, decía el letrero. La pesada puerta de metal se deslizó hacia atrás, revelando los laboratorios más seguros del Ministerio de Ciencias Arcanas. Lobes. Velvet Remedy y yo entramos corriendo. Nuestro amigo estaba acostado sobre una plataforma circular, rodeado por un escudo mágico. A nuestra entrada, se puso de pie. Creo que incluso oí un relincho de alivio. Velvet se detuvo justo afuera del escudo, mirándolo antes de preguntarle si estaba bien. Claramente, el ataque de las yeguas alicornio lo había dejado inconsciente después de todo, pero había despertado horas atrás. Hace 5,3 horas, según Lobes, que no tenía nada mejor que hacer que ver el reloj en el op de su visera. Incluso si sus armas pudieran inutilizar los escudos, las explosiones lo habrían destrozado en ese espacio confinado. Ni siquiera Lobes podría sobrevivir al desmembramiento. Encontré la terminal que controlaba el campo mágico y comencé a abrirme paso a través de la seguridad. Pronto, estaba mirando el sistema de control de las distintas capas de seguridad del laboratorio, así como una serie de informes de proyectos. Salí del campo, sonriendo a Lobes. Bienvenido de vuelta. Velvet Remedy le dio un abrazo que sabía que no podía sentir, pero de alguna manera le hizo parecer incómodo de todos modos. He recogido más medicina para tu dispensario, intervino, y de inmediato él pareció menos incómodo.
Me reí entre dientes y dirigí mi atención a la pantalla de la terminal, examinando los informes, comenzando con los que habían sido subdivididos en una categoría llamada Fantasma. Informe 347. Hoy, Mosaic, o era Gestalt, ha transmitido un nuevo proyecto para Alpha. Aparentemente, después de más de 3 años de puro fracaso en la creación de hechizos, la ministra ha renunciado a los esfuerzos del ministerio de aplicar ingeniería inversa a la magia de invisibilidad de Zebra en forma de hechizo. Dado nuestro éxito con el Stealthbook, nos pasó el proyecto y nos pidió que diseñáramos un dispositivo mágico sostenible capaz de invisibilidad indefinida, nuestra propia versión de la capa de sigilo de las cebras. Este nuevo proyecto se suma a la pérdida de un miembro del grupo Alpha, aunque, por lo que tengo entendido, eso puede facilitarnos las cosas. Oficialmente, todo lo que sé es que Beaker ha sido suspendido sin paga. Extraoficialmente, se ha filtrado la noticia de que Beaker está siendo investigado por aceptar contribuciones de alguien dentro del Ministerio de Tecnología Militar a cambio de obstaculizar el desarrollo de armas de energía mágica. Me parece que hay un pony o dos en el edificio de al lado que está más preocupado por el dominio del mercado de armas que por el bien común de Equestria. Informe 397. Otro día, otro informe sin sentido que nadie lee. Por fin ha llegado el cargamento de drogas del Ministerio de Moral, con 3 semanas de retraso y acompañado de 2 de sus agentes, que insistieron en monitorear cómo se usaban las drogas. Escuché que hubo algunas palabras duras entre una de las gemelas y los oficiales del MDM. Uno pensaría que, después de todo el trabajo que hicimos con los talismanes para sus ridículos globos, serían más cooperativos. Resultado final. Aunque el envío está en el edificio, tendremos que esperar al menos 3 días mientras la administración avanza a través de nuevos trámites antes de que se autoricen los medicamentos y finalmente podamos comenzar la próxima ronda de pruebas en nuestro prototipo de dispensador médico para los Rangers de acero. Los esfuerzos continuos para mejorar el diseño y la duración de los Stealthbooks parecen haberse dado contra una pared. El MG Stealthbook II es el diseño más avanzado que hemos logrado, aprovechando las mismas propiedades mágicas de recarga que hemos introducido en algunas de las líneas más nuevas de armas de energía mágica, y posee 4 veces la duración de nuestro diseño original. Sin embargo, la recarga lleva horas y la duración aún está muy por debajo de nuestras metas. Hoy Gestalt, o era Mosaic, ha visitado Alpha para revisar nuestro progreso. Después de explicar nuestras dificultades, sugirió que siguiéramos una nueva vía de experimentación, un traje sigiloso que se aprovecha de una matriz de Stealthbook múltiple. Mientras un Stealthbook proporciona invisibilidad, los otros se recargan. Le pasé su idea al resto del grupo Alpha y comenzamos algunos bocetos preliminares. Esto parece prometedor. Informe 444. Hoy ha sido un buen día para estar en laboratorios Alpha. O, más precisamente, no estar 2 pisos más arriba. De alguna manera, la ministra de Paz se enteró del tipo de cámaras rituales de megahechizos que los ingenieros han estado diseñando. Para ser una anciana tan agradable y de voz suave, aparentemente es un verdadero dragón cuando se enfada. Y no hay suficiente oro en el tesoro real para que valga la pena enfrentarse a la ministra de Paz enfadada. Después de pasar un mes calibrando la nueva matriz, el traje fantasma está listo para su primera prueba en vivo. Hoy, además de las torretas de prueba, he traído a Wonder a la oficina. Supongo que si el traje fantasma puede pasar desapercibido a mi gata, habremos tenido éxito. Ondwinkle y Daybreak han vuelto a estar particularmente tontorrones sin razón aparente. Sospecho que esos 2 tipos están teniendo una aventura. Si es así, espero que la mantengan en secreto. Personalmente, creo que harían una bonita pareja. Pero tenemos reglas contra la confraternización por una razón, y lo último que quiero es perder a uno de ellos porque las gemelas mágicas deciden ponerlos en pisos separados. Informe 445. Wonder se lo pasó pipa en la oficina. Cada miembro del grupo Alpha se reunió a su alrededor y la mimaron tanto como se puede mimar a una gata. Algunos incluso insisten en que la traiga de vuelta. Lo hablaré con las gemelas mágicas. Tal vez piensen que tener un gato de laboratorio es bueno para la moral. Lamentablemente, el traje fantasma no nos trajo tanta alegría. No solo el traje no pasó la prueba Wonder, sino que descubrimos que la matriz estaba consumiendo energía de todos los Stealthbooks. Este último es un problema de diseño técnico, estoy seguro. Lo primero es más preocupante. Hicimos pasar por la prueba a 3 miembros de Alpha solo con Stealthbooks, y Wonder no atrapó a ninguno de ellos. Algo en el traje, o tal vez algo en la matriz, está debilitando el hechizo de invisibilidad de alguna manera. Afortunadamente, tenemos tiempo para intentar solucionar este problema antes de la próxima revisión. Nadie nos está prestando atención aquí abajo con ese gran lío de arriba. Aparentemente, Fluttershy solo vino a visitar a Dueling Sparkle, y ahora las gemelas mágicas están haciendo limpieza. No entiendo la política aquí, pero sí entiendo que ya se han despedido a 2 docenas de unicornios, y este es solo el primer día. De hecho, otra docena ha renunciado, aceptando una oferta del Ministerio de Paz.
Incluso he escuchado rumores de que podrían estar planeando desmantelar algunas de las cámaras o rediseñarlas para hechizos puramente defensivos como exige el Ministerio de Paz. Pero no le doy importancia a ese chisme. Equestria no se desarmará en medio de una guerra. Especialmente no después de que las cebras probaran con éxito un mega hechizo propio la semana pasada. Informe 489. Gracias a Wonder, finalmente hemos podido conocer uno de los problemas que afectan al proyecto Traje Fantasma. Aparentemente, la magia de las capas sigilosas de Zebra también está diseñada para mitigar el sonido y el olor. Durante el desarrollo del Stealthbook, notamos la diferencia en el efecto amortiguador entre los artefactos Zebra y nuestros propios dispositivos. Habíamos descartado esto como una pérdida aceptable, especialmente porque el efecto original de amortiguación del sonido de las capas era relativamente menor para empezar. Sin embargo, no habíamos notado el efecto de anulación del olor. Aparentemente, esto era de suma importancia para las cebras, posiblemente debido a la gran cantidad de vida salvaje peligrosa que se rumorea que existía en su tierra natal. Una prueba más de que las cebras están locas por naturaleza. ¿Te imaginas vivir en Equestria si estuviera llena de monstruos errantes? Si bien el Stealthbook original aún conserva al menos una fracción de este efecto, el MG Stealthbook segundo no. O, más precisamente, no después de su primer uso. Por razones que aún son un misterio para nosotros, este elemento del hechizo se niega a funcionar después de que el Stealthbook segundo se recarga. Wink le dijo algo sobre él y Daybreak adoptando un gato. Hice un comentario aparentemente azaroso sobre los gatos, que tienen la tendencia a revelar cosas que deberían mantenerse en secreto. Espero que hayan captado la indirecta. Informe 512. Hoy, el proyecto Traje Fantasma ha sufrido otro revés. Estoy sorprendido de cómo algo tan simple en concepto puede resistirse tanto a una ejecución adecuada. Pasé el último mes resolviendo el problema del agotamiento mutuo solo para descubrir que la nueva matriz no puede pasar las pruebas de resistencia. El traje fantasma no vale nada si no puede mantener la invisibilidad después de una caída de 1 metro. Algunos de los otros investigadores de Grupo Alpha han comenzado a referirse a esto como proyecto frustración. Con otros proyectos comenzando a acumularse, voy a tener que quitar a la mayoría de mi personal de este, priorizándolo hasta que las cosas parezcan un poco más prometedoras. Afortunadamente, Gestalt y Mosaic están hoy fuera de Camelot, teniendo una reunión con Dwight Sparkle en una nueva instalación en Valle Espléndido. Honestamente, respiro un poco mejor cuando no están cerca. Personalmente, encuentro a las gemelas mágicas un poco espeluznantes, en particular la forma en que terminan las frases de la otra. ¿A nadie más le da escalofríos cuando hacen eso? Mosaic y Gestalt siempre saben exactamente lo que piensa la otra gemela, como si no fueran gemelas sino una yegua atrapada en 2 cuerpos. Decidido, no más lecturas de fantasmas, duendes y seres macabros en mi receso. Informe 550. Hoy Dwight Sparkle realizó una visita sorpresa a Laboratorios Alpha. Para mi consternación, pidió un informe sobre el proyecto Traje Fantasma. Aparentemente, había esperado que estuviéramos mucho más avanzados y había querido traer a Rarity, la ministra de imagen, ¿qué diablos? Para una consulta sobre el diseño estético del traje. En serio, se supone que el traje es invisible. ¿A quién cojones le importa cómo se ve? Dwight Sparkle me pidió que aguantara la molestia de todos modos y que le diéramos a Rarity toda nuestra atención y respeto. Después, Daybreak sugirió que Dwight Sparkle estaba buscando una manera de animar a su amiga, diciendo después algo sobre que Rarity había sido modista. Honestamente, no tengo idea de cómo lanzar más trabajo a una persona en esa posición, particularmente si es un trabajo inútil, podría animarla. Por otro lado, la idea de que una de las ministras pueda estar sufriendo un trastorno de estrés en tiempos de guerra es aterradora, así que le dije a Daybreak que mantuviera esa opinión cuidadosamente en secreto. Aunque Dwight Sparkle estaba claramente decepcionada con nuestro progreso en este proyecto en particular, al menos lo entendía. Y estaba considerablemente más satisfecha con nuestros otros proyectos, como la silla de batalla de infantería pesada con múltiples gemas. Laboratorios Alpha ha seguido mostrando mucho éxito en otros proyectos, por lo que no creo que tengamos repercusiones serias. Ella, sin embargo, preguntó si había alguien del que creyera que podíamos prescindir para unirse al laboratorio de hechizos encima de nosotros. Aparentemente, están investigando algo llamado hechizo bypass y han llegado al punto en que necesitan una mente fresca. Le dije que me comunicaría con ella al respecto. Mañana voy a tener una charla con Daybreak y Twinkle. Preferiría mantenerlos a ambos, ya que son excelentes miembros del grupo Alpha. Pero si voy a terminar perdiendo a uno de ellos de todos modos, prefiero que sea de esta manera. Dejé de hojear los informes. Había docenas más solo en fantasma y media docena de otras categorías. Levantándome, miré a mi alrededor en el laboratorio, abriendo contenedores cerrados y casilleros de equipos. Calamity lamentaría haberse perdido esto. Había herramientas aquí de las que ni siquiera podía adivinar el propósito.
Me aseguré de que Velvet todavía estuviera ocupada con Steelobes, razonando que no era turismo si tenía que esperar de todos modos. Luego hice levitar una bolsa de lona de debajo de una de las mesas. Abriéndola y sacando el transportín vacío de dentro, comencé a meter herramientas y equipos al azar en la bolsa. ¿Lista para ir, Little Pip?, gritó Velvet. Solo un minuto, le respondí, interrumpiendo mi búsqueda. Pero todavía había un contenedor que quería saquear antes de descender al sótano, aquel en el que había visto el prototipo del traje fantasma. O, al menos, partes de él. El proyecto claramente nunca se había completado y fue abandonado en medio de una revisión completa. Ahora, volviendo a buscar en el contenedor, encontré algo que valía la pena tomar. Un MG Stealthbook II. Con un gruñido, Steelobes forzó la apertura de las puertas del ascensor y los tres miramos hacia el oscuro hueco. A mitad de camino, un campo de energía azul cortaba horizontalmente a través del eje, bloqueando nuestro camino hacia abajo. Suspiré, nada sorprendida. Ya habíamos probado la escalera al sótano, solo para encontrar una puerta de metal grueso, cortando el acceso. Todo el sótano estaba bien cerrado. La única forma de entrar era ser teletransportado allí por la seguridad del edificio del ministerio, y todavía tenía que encontrar una salida. Mira los cables, susurró Velvet. Bajan directamente a través del escudo. Asentí. Pensé que el escudo se había cerrado alrededor de ellos, aunque era un poco sorprendente que no se hubieran cortado. ¿Qué estás pensando? Hechizo bypass, respondió. ¿Por los cables? Por todo el ascensor, sugirió. Sé que es una posibilidad remota, pero, Steelobes relinchó incrédulo. ¿Crees que pusieron una barrera de seguridad en el propio hueco del ascensor? Mordí mi labio inferior, pensando. En realidad, no es tan tonto como parece. El ascensor está programado para bajar hasta el fondo cuando el sótano está asegurado, pero no quieren atrapar a nadie, por lo que configuran la barrera para permitir el paso del ascensor. De esa manera, la barrera puede permanecer activa mientras el ascensor tiene tiempo para depositar a los pasajeros en los pisos superiores. Estaba pensando en voz alta, pero al menos tenía algún sentido. Una vez que el ascensor llega al fondo, se corta la energía a todo el sistema y el ascensor se bloquea en su posición. ¿De qué nos sirve eso?, preguntó Steelobes. Velvet casi ronroneó. No pensaron en Little Pip, ¿verdad? Sabía a qué se refería. Hacer levitar el ascensor hasta nosotros, entrar y bajar. Solo había un problema. Necesito esquemas del sistema mecánico del ascensor, les dije. Velvet me miró con extrañeza. ¿Por qué? El mecanismo de bloqueo está en la parte inferior, donde no puedo verlo. Continuó mirándome sin comprender. Suspiré. Mira, necesito saber lo que estoy haciendo antes de poder hacerlo. Siguieron mirándome. Por supuesto que no lo entendían. Steelobes no tenía ni idea de magia, y la magia de levitación de Velvet Remedy era tristemente inferior. Es la misma razón por la que puedo disparar telequinéticamente un arma o sacar la fuente de alimentación de una torreta incluso si no puedo verla, pero no puedo usar mi magia para exprimir el corazón de alguien o construir un rifle con los ojos vendados. Si no puedo ver lo que estoy haciendo, necesito poder imaginarlo en mi mente con bastante precisión o la magia no se manifestará, expliqué, esperando no sonar condescendiente. Al menos necesito un lugar para comenzar si quiero tener alguna posibilidad de hacer esto. Como con el engendro de estrellas. Hasta que Pirelli prendió fuego aparte de él, no tenía por dónde empezar. En este caso, como no tengo idea de cómo es el mecanismo de bloqueo que no veo, necesito los esquemas. Velvet Remedy y Steelobes asintieron. Un esquema del ascensor. Vamos a por él. Oh, diosas, gimió Velvet Remedy. Little Pip. Estaba estudiando los planos del ascensor que Steelobes había encontrado en mi pipbook. Velvet me había estado observando, y me di cuenta de lo que acababa de ver. La miré, luego aparté la mirada y asentí. No tenía nada que decir. Steelobes relinchó. Levanté una pezuña, indicándole que no dijera nada. No sabía si sus palabras serían un te lo dije o una disculpa, pero no pensé que pudiera soportarlo. Yo lo había salvado. Me había costado un poco de mi persona. Lo hecho está. No podía decir que no me arrepentía, pero sí que lo volvería a hacer, incluso conociendo el resultado. De verdad, dije, sintiendo un nudo en la garganta, no está tan mal. Ya casi no noto la picazón. Cambié mi atención al hueco y al ascensor de abajo. Me concentré, intentando manifestar mi magia en el lado opuesto del escudo. Este era un truco nuevo, pero no había razón para que no funcionara. Recordé al superalicornio del cráter Birmingham cuyo escudo era tan poderoso que no podía manifestar magia a través de él. Este escudo no era nada comparado con ese. Pensé en Velvet Remedy lanzando su hechizo anestésico dentro del escudo de la yegua alicornio. Podía hacer esto. Me satisfizo ver el brillo de mi magia rodear la cabina del ascensor. Me concentré en las gruesas pero simples abrazaderas de debajo, girando los tornillos que las mantenían juntas hasta que escuché que se separaban y caían. Concentrándome, levanté lentamente la cabina del ascensor hacia el escudo de energía.
Contuve la respiración cuando la parte superior del ascensor alcanzó el campo de luz azul. El momento de la verdad. ¿Tenía razón Velvet? El ascensor siguió elevándose, deslizándose a través del campo como si no fuera más que una película de agua. Exhalé agradecida. En unos momentos, estaba flotando frente a nosotros. Abrí la chirriante puerta del ascensor. Damas y caballeros, anuncié con una amplia reverencia, vuestro carruaje espera. Elipsis. Mientras hacía flotar la cabina del ascensor hacia el sótano, Velvet Remedy y yo viajamos solas. Los tres apenas habíamos subido al ascensor cuando nos dimos cuenta del problema. Con el volumen adicional de este Loebes, apenas había espacio suficiente para nosotros tres. No había forma de que pudiéramos incluir a Calamity también. O defendernos debidamente, como señaló este Loebes, si había una torreta esperándonos en la parte inferior. En cambio, habíamos dejado a nuestro ranger de acero haciendo guardia sobre las alforjas de Calamity, la bolsa de lona y la mayoría de nuestras armas. Calamity solo tendría que esperar para volver a ponerse la silla de batalla. Froté mis pezuñas delanteras entre sí tentativamente. Me quedé mirando el suelo del ascensor. Finalmente, le pregunté a Velvet. ¿Little Macintosh? Velvet Remedy siseó. Pregunta incorrecta. Me sorprendió la vehemencia de su voz. Deberías haber preguntado por Pirelit. Oh. Sentí una punzada de culpa. Pirelit no está en el edificio según el sistema de seguridad. Nunca fue teletransportada a... Me detuve, sintiendo una sensación de hundimiento que me heló el corazón y me robó el aliento. La cabina del ascensor dejó de moverse con una sacudida cuando mis ojos se abrieron. Si Pirelit nunca entró en el edificio, eso significaba que todavía estaba afuera, en el rosa. Una noche entera en la nube significaba la muerte. Le pedí que recogiera nuestras cosas cuando traje a este Loebes adentro, dijo Velvet, malhumorada. Pero fui transportada mágicamente a esa prisión, esa cámara, antes de que pudiera dejar la puerta abierta para ella. Velvet me miró con una expresión desgarradora. Tengo que imaginarme que reunió a Little Macintosh y todas tus preciosas armas, las guardó en algún lugar, y luego se sentó fuera y me esperó. Me encogí, un gemido estrangulándome la garganta. Pero Velvet negó con la cabeza. Pirelit es un pájaro inteligente. Es una superviviente. Tengo que creer que no esperaría demasiado. Que volaría fuera de la nube, fuera de Camelot. Quizás todo el camino de regreso a Glitmark y Shanit. Se dio la vuelta, pero vi que las gotas caían de ella, dejando manchas húmedas en el suelo. Siempre y cuando la nube rosa no empeorara demasiado rápido. Siempre y cuando no la tomara por sorpresa. Tengo que creer eso. Hablando con una confianza que realmente no tenía, le aseguré que tenía razón. Volví a bajar el ascensor. Elipsis. Dime dónde está. Gritó la voz de la yegua, rechinando a través de mi cerebro. Mis orejas se pararon. Clank. ¡No! La segunda voz parecida a Trixie resonó en mi cabeza. El aire brillaba a nuestro alrededor. Mis pulmones lucharon por respirar. Clink clank. Descadénanos. Tu diosa lo exige. Velvet Remedy y yo nos deslizamos por el suelo de baldosas del sótano, empujando a un lado las cajas de grano caídas y los platos rotos, los cuchillos de cocina caídos y los paquetes de harina con fugas. Al principio, nos habíamos agachado para ser sigilosas. Pero ahora lo hacíamos solo para respirar. No. Si nos desencadeno, nos matarás a los dos. Ya estás intentando matarme. Mejor que muramos ambos. Clink clank clink. Tosí, mis pulmones maltratados luchaban por respirar. El sonido era alto y tenso, no se parecía en nada a la tos de un pony, y eso me preocupó. Tosí de nuevo, y Velvet Remedy hizo lo mismo. Su tos era más como el chillido de un recién nacido que cualquier ruido que pudiera salir de la garganta de Velvet. Ambas nos quedamos paralizadas, las orejas paradas y girando, mientras rezábamos porque el otro ocupante de la cocina no nos hubiera escuchado. Debemos organizar la fiesta. Nuestra diosa lo exige. La yegua alicornio no nos había escuchado. Estaba demasiado ocupada discutiendo con, por lo que podía decir, ella misma. Llegué al final del mostrador y miré a su alrededor con cautela. La yegua alicornio verde bosque estaba envuelta en pesadas cadenas que la ataban a un grueso juego de tuberías en el techo. Se quedó allí, mirando frenéticamente a su alrededor, buscando algo, con una mirada asustada pero inteligente en sus ojos. De repente, su comportamiento cambió, su mirada se clavó hacia adelante y su rostro se contorsionó de rabia. Arremetió, forcejeando contra las cadenas que la ataban. Clank clank clink. Yo soy tu diosa. Se enfureció la voz de Trixie. No era la voz real de la diosa, sino una extraña y pálida imitación que resonó en mi cabeza. Me di cuenta de que su boca no se movía. Todo lo que escuchaba estaba en mi cabeza. Todo. Pero, ¿cómo era eso posible? La nube rosa obstaculizaba la telepatía de las yeguas alicornio. Estaba segura de ello. Las separaba de su diosa, les permitía recuperar algo de su individualidad nuevamente. Por supuesto, aunque las cocinas estaban llenas de algún tipo de gas, no era la nube rosa. Pero había nube rosa alrededor de este edificio.
Incluso mientras pensaba eso, mis ojos se desviaron hacia el flanco de la yegua alicornio y se quedaron atrapados allí. La yegua alicornio tenía un estigma. Parecía extraño, tal vez como una niebla con estrellas, pero no podía estar segura. El mero hecho de que la yegua alicornio tuviera uno sacudió mis concepciones del mundo. Los flancos de la yegua alicornio se estremecieron por el esfuerzo mientras se lanzaba de nuevo, las cadenas tensándose, sujetándola. Seguí su mirada. Parecía que estaba tratando de llegar a los hornos. Yo te ayudé. Estuve allí para ti cuando ella callaba. Te susurré cuando no pudiste soportar el silencio en tu cabeza. Yo te cuidé. Yo. No ella. Despotricó la voz de Notrixie. Y ahora me traicionas. Te mataré por eso. Sin la diosa, había conjeturado que las yeguas alicornio estaban aisladas de su grupo de magia colectiva. Que se habían quedado solo con su magia inherente, los escudos y tal vez un hechizo o dos. Tuve que revisar esa teoría. ¿O no? Los alicornios morados se teletransportaban. Los azules se volvían invisibles. Los verdes conjuraban escudos. Pero, ¿y si eso fuera solo una parte de su habilidad específica? Las yeguas alicornio verdes eran las telépatas. Incluso separadas de la diosa, todavía tenían su don. En todo caso, la diosa probablemente había tomado prestado ese talento mágico de ellas. Sentí a Velvet Remedy pasar a mi lado, deslizándose hacia adelante. Volví a mirar a la yegua alicornio. Esta era nuestra misión. La voz original estaba de vuelta. La yegua alicornio dejó de luchar y reanudó su búsqueda. Me congelé de nuevo cuando miró más allá de mí y no me vio. La yegua alicornio estaba mostrando una falta de lucidez propia de un desollador. Estamos tan cerca. No fallaré ahora. Vi su hocico, pero su boca nunca se movió. Toda esta discusión estaba teniendo lugar en su cabeza, y, por extensión, en la nuestra. Entonces vi algo que me estremeció. El estigma de la yegua alicornio se había desvanecido, recordándome a una potra de mi clase en el establo 2 que trató de que su padre conjurara su estigma antes de tiempo usando magia. Cada vez, aparecería un nuevo estigma, solo para después desvanecerse, así como así. El estigma de la yegua alicornio se desvaneció y otro de un frasco con líquido verde burbujeante lo reemplazó. El nuevo estigma de la yegua alicornio tocó una cuerda de déjà vu. Lo había visto antes. Un momento después, el comportamiento de la yegua alicornio cambió de nuevo, y, mientras miraba, el estigma del frasco burbujeante se desvaneció y la niebla estrellada volvió a ocupar su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué volver con ella? Yo soy mejor. Estoy aquí solo para ti. Siempre. Clank clank clink clink clank clink. Empecé a arrastrarme lejos, perpleja y un poco asustada por lo que había visto. Tu estigma es una parte integral de ti, un símbolo de tu talento especial. ¿Cómo podía cambiar así? Incluso cuando uno estaba deprimido, incluso cuando uno estaba en su peor momento, el estigma seguía siendo parte de sí mismo. El estigma nunca te abandonaba. Y también soy mejor en magia. Ella dijo que no se podía hacer. Nada de roedores, dijo. Pero yo lo hice. Yo soy la que encontró el hechizo. Yo soy la que lo lanzó mientras tú balbuceabas en una esquina. Elipsis. Calamity estaba acurrucado en la esquina más alejada de una pequeña celda detrás de un escudo mágico y una puerta cerrada. Tuve que contener la respiración mientras pirateaba la terminal de seguridad que controlaba el escudo. Incluso a solo 1 metro de altura, el aire se volvía imposible de respirar. Hackear la terminal me tomó varios intentos. Era difícil concentrarme, especialmente con la discusión telepática de la yegua alicornio sonando sin parar en mi cabeza. En el momento en que el escudo se desvaneció, Velvet y yo nos arrastramos hasta su celda. Velvet metió sus pezuñas entre los barrotes, tocándolas de Calamity mientras se deslizaba cerca. No lo hagas. Chilló Calamity, viéndome mirar la cerradura. Me quedé paralizada, no por su advertencia sino por la voz aguda y chillona que había salido de su boca. Hidrógeno, advirtió con un chillido. El aire está lleno. Una chispa, de tu pistola o tu cuerno, y todos nos asamos. Era como oír hablar a un animal diminuto. Solo que más tierno y más tonto. Solté un bufido, tratando de contener una risa. Traté de distraerme con la gravedad de nuestra situación. Uno pensaría que, había dicho la entrada de la terminal, después de todo el trabajo que hicimos con los talismanes para sus ridículos globos, serían más cooperativos. Exclamación de cierre. El Ministerio de Ciencias Arcanas había creado talismanes de hidrógeno para el Ministerio de Moral. Probablemente había uno en almacenamiento de alta seguridad aquí abajo. Y se había activado. Pero si no podía usar magia o armas, ¿cómo iba a abrir la celda de Calamity? Será mejor que averigües algo rápido, Lil Pip, insistió la voz de animalillo procedente de Calamity. Este lugar será irrespirable en 1 hora. Creo que la única razón por la que tomó tanto tiempo saturarse es porque este lugar es enorme. Cubrí mi hocico con ambas pezuñas delanteras, lágrimas de risa contenida en mis ojos. Me pareció oír que hay un hangar aquí, agregó con voz chillona. Eso colmó el vaso. No pude aguantar más. A pesar de mi dificultad para respirar, me encontré riendo tan fuerte que estaba rodando por el suelo.
Los sonidos agudos de mi propia risa me hicieron reír más fuerte. Sí, claro, ¿por qué no? Calamity me fulminó con la mirada. ¿Y ahora incluso Velvet se reía? Pero, ¿alguna de vosotras tendría la amabilidad de conseguir la maldita llave y sacarme de aquí? Antes de que ese alicornio me vuelva loco. Era demasiado gracioso. Pisé el suelo con una pezuña, conteniendo la vejiga. Canta algo primero, sugirió Velvet Remedy, su propia voz aún más alta. Calamity gruñó. Elipsis. Gracias a las dos, dijo Calamity mientras deslizaba algo rosa en su mochila. Parpadeé, dándome cuenta de que se las había arreglado para robar algo incluso en esas condiciones. Ahora salgamos de aquí antes de que la loca de abajo haga volar el edificio hasta el enclave, sugirió Calamity con urgencia mientras se ponía su silla de batalla, su voz casi volviendo a la normalidad. Velvet Remedy miró con inquietud el hueco del ascensor vacío. Yo, desearía tener una manera de ayudarla, dijo en voz baja. ¿Qué? ¿Ayudar a la loca alicornio? ¿Por qué? Velvet Remedy le dio a Calamity una mirada severa. Obviamente está sufriendo. ¿Te imaginas tener a alguien en tu cabeza como un compañero constante durante toda la vida y luego perderla repentinamente? ¿Vi sus estigmas? ¿Estigmas? Preguntó Calamity. ¿Plural? Velvet asintió. Uno de ellos era el de uno de los ponis en esos vídeos que nos mostró la diosa. Creo que este alicornio fue uno de los primeros. Ha tenido a la diosa en su mente durante siglos. Velvet volvió a mirar al ascensor. Entonces, venir aquí y perder eso de repente. No me sorprende que esté traumatizada. Me sorprende que no lo esté más. Calamity arqueó las cejas. Entonces la nube rosa está volviendo locos a los alicornios. Eso lo resuelve. Tenemos que ir al castillo. ¿Qué? Os lo explicaré más tarde. Vámonos de aquí. En cuestión de minutos, estábamos galopando por el vestíbulo. Jadeando, me detuve y miré hacia la pared de nube rosa. Aún no era letalmente espesa, no como los lugares donde se concentraba, pero era lo suficientemente mala como para filtrar la mayor parte de la luz. Acababa de pasar el amanecer y ya parecía que anochecía. ¿Hay algo que podrías haberle dicho, tal vez? Me pregunté, viendo lo angustiada que estaba empezando a verse Velvet. Pirelic no estaba a la vista, lo cual era algo bueno, siendo realistas, pero seguro alimentaba su angustia. La hermosa yegua unicornio negó con la cabeza, su crin blanca con sus rayas de colores se agitó. No, Little Pip. La única forma de curar las heridas de la mente es con años de terapia, dijo, mirándome con tristeza. No se puede curar un verdadero trauma psicológico con una poción de superrestauración, o con una conversación rápida de palabras bonitas. Tenía razón, anunció Calamity. Odio deciros lo dije, no, después de obligarme a cantar, estoy muy feliz de deciros lo dije. Aterrizó en la puerta principal del Ministerio de Ciencias Arcanas y nos miró fijamente. Por tanto. Os lo dije. ¿Qué nos dijiste? Preguntó Velvet cortésmente mientras trotábamos hacia él. ¿Qué cantaste? Preguntó Lobes. Me encontré riéndome de nuevo. Calamity relinchó, poniendo los ojos en blanco. El mega hechizo de las cebras. ¿Todavía está funcionando, o algo así? Dejé de reírme. ¿Dónde está? ¿Qué quieres decir con eso? Dijo Velvet. Deberíamos dejar este edificio, nos recordó Lobes. Calamity le hizo un gesto de asentimiento. Correcto. Os lo diré cuando lleguemos a la puerta de al lado. Era mediodía. Habíamos perdido una buena parte de un día y la nube rosa iba a ser lo suficientemente gruesa como para querer hacer el resto del viaje en pequeños intervalos. Primero al Ministerio de Tecnología Militar, luego al Ministerio de Imagen. Finalmente, al Ministerio de Genialidad. Con suerte, el resto de los edificios de los ministerios se parecerían más al Ministerio de Paz que a este. Abrimos la puerta y cargamos contra la nube rosa. La distancia que tuvimos que cruzar fue de menos de una cuadra de la ciudad. Estaba segura de que podríamos hacerlo fácilmente. Sin distracciones. Mira. Gritó Velvet, señalando uno de los cubos de basura al lado del edificio. Tenía una mancha que parecía una llama. Gemí por dentro, rodeando los ojos y troté hacia él. Calamity fue más rápido y ya lo tenía abierto cuando llegué allí. Dentro estaban nuestras armas y equipo. Pirelic los había escondido en la papelera y la había marcado. Con mierda de pájaro. No queriendo arriesgarme a dejar nada, saqué el contenido del cubo de basura y lo llevé con nosotros, basura y todo. Las yeguas alicornio estaban sobre nosotros, con los escudos levantados, antes de llegar a la mitad del camino. Lobes se volvió y abrió fuego. Pero el trueno de Spitfire estaba en algún lugar en una masa de basura podrida flotando detrás de mí, y ninguna de las armas que teníamos preparadas podía penetrar esos escudos. Así que corrimos, jadeando, galopando hacia las puertas del Ministerio de Tecnología Militar lo más rápido que pudimos. Las puertas eran de vidrio. Toda la fachada frontal del ministerio era de vidrio, una pared de paneles transparentes que se elevaba a 3 pisos de altura. El resto del edificio tenía una elegante sencillez, majestuosa, funcional, con una gracia casi masculina. El rey en el tablero de ajedrez.
Esperaba que el vidrio estuviera reforzado. De lo contrario, las yeguas alicornios simplemente lo atravesarían. Los escalones que conducían al edificio del ministerio estaban llenos de esqueletos de ponis muertos hacía mucho tiempo. Corrí junto a un semental unicornio cuyas pezuñas se habían hundido en los escalones de cemento y salté sobre el cuerpo de una yegua más joven cuyos huesos habían adoptado el patrón del vestido que había estado usando el último día. También noté el revoltijo de esqueletos que cubrían el suelo de mármol dentro del gran vestíbulo del ministerio, pero no pensé en nada hasta que telequinéticamente abrí las puertas de vidrio y me metí de lleno en una avalancha de estática. Grité cuando una agonía familiar atravesó mi cerebro. Tropecé y me volví hacia la salida, solo para ver a mis amigos entrar corriendo a la habitación y caer todos, excepto Loebes, al suelo. Afuera, las yeguas alicornio aterrizaron, cerraron las puertas y se quedaron allí, manteniéndolas cerradas con sus escudos. Nos habían metido en una trampa. Miré a mi alrededor, dejando caer la basura que llevaba sobre los esqueletos de varios ponis muertos mientras buscaba frenéticamente. Casi de inmediato vi 3 emisoras, y antes de que pudiera enfocarme lo suficiente para levantar un arma, vi 2 más. Hay docenas. Chilló Velvet Remedy, agarrándose la cabeza, sangre saliendo de sus ojos y orejas. Atacando con mi magia, traté de envolver todos los esqueletos, con la intención de arrojar todo el contenido de la habitación a uno de los entrepisos de arriba. Una tortura insoportable atravesó mi cuerno, ennegreciendo mi visión. En algún lugar, escuché una voz que gritaba: «¡Apagadlos!». Luego, por segunda vez en medio día, me desmayé. Flashback del orbe estrella. Estaba encerrada en lo que parecía ser el recuerdo más largo y aburrido de todos los tiempos. Mi anfitriona estaba hojeando un portapapeles lleno de papeleo, contratos de no divulgación, acuerdos para pruebas de drogas y lealtad, aceptación de una posible reubicación obligatoria, etc. Cada hoja tenía un emblema de una gran estrella rodeada por otras más pequeñas y circunscrita por un cuerno y alas. Cada una tenía el encabezado de un documento oficial del Ministerio de Ciencias Arcanas. Mi anfitriona era una lectora rápida, o tal vez no leía. De vez en cuando, levantaba la vista, mirando tímidamente a la aburrida yegua sentada detrás de su escritorio, o mirando la puerta al lado del escritorio. La primera vez que lo hizo, me di cuenta de dónde estábamos por el fantástico diseño de la puerta y la ornamentada iluminación. Este era la Torre Tenpenny. Sin embargo, mi anfitriona no levantaba la mirada demasiado tiempo antes de volver al portapapeles lleno de papeleo. De vez en cuando hacía levitar una pluma, la mojaba en tinta y firmaba su nombre. Trixie. Trixie y yo miramos hacia arriba cuando la puerta se abrió y apareció una sonriente Dwight Sparkle. Trixie, qué alegría que hayas venido. Yo nunca habría dejado pasar esta oportunidad. Rápidamente firmamos la última página y enviamos el portapapeles a la yegua en el escritorio, que ahora estaba sentada prestando esa atención exagerada propia de quien ha estado holgazaneando antes de que entrara su jefe. Por favor, pasa, dijo Dwight, haciéndose a un lado. Lentamente, casi con humildad, Trixie atravesó la puerta. En el interior había una bonita oficina, no ostentosa en lo más mínimo, en su mayoría llena de estantes con libros y varias chucherías de importancia mágica o personal. Mientras los ojos de Trixie vagaban por la habitación, vi un frasco con varios fragmentos delicados de lavanda con manchas moradas flotando en el líquido conservante. El frasco estaba etiquetado como huevo de espique. Dwight Sparkle entró detrás de nosotras, cerró la puerta y se movió para sentarse en una silla de su escritorio. Miró su escritorio con el ceño ligeramente fruncido y, aparentemente decidiendo que parecía demasiado formal, se apartó del escritorio y se sentó en un cojín del suelo, ofreciéndole otro a Trixie. Señorita Sparkle, comenzó Trixie. Podía sentir su nerviosismo. Oh, por favor, llámame Dwight, sonrió. Entonces, dime, ¿has estado trabajando en algún truco nuevo últimamente? Sentí a mi anfitriona tartamudear un momento, luego se enderezó, respirando profundamente. Con una voz orgullosa, se jactó. Pues sí. De hecho, el otro día inventé un hechizo de invisibilidad. ¿Te gustaría verlo? Dwight Sparkle parpadeó. ¿Has inventado un hechizo de invisibilidad? En efecto. ¿Alguna vez has conocido a otro unicornio que pudiera hacer esto? Sentí la oleada de magia cuando mi anfitriona lanzó su hechizo. Dwight Sparkle jadeó. Trixie, de verdad eres invisible. Dwight se acercó, tocándonos con una pezuña, asegurándose de que todavía estábamos allí y no nos habíamos teletransportado. Es increíble. Sentí el hechizo refluir y luego colapsar. Claramente no era de larga duración. Aún así, Trixie se sentó, sonriendo ampliamente. ¿Ves? ¿No soy todavía la grande y poderosa Trixie? Dwight la miró con algo de dureza. A medida que pasaban los segundos, podía sentir gotas de sudor en la frente de mi anfitriona. ¿Y tú misma inventaste este hechizo? Pues claro. De repente, Trixie pareció desinflarse. No. Se quedó mirando el suelo, raspándolo con la pezuña. Quiero decir, sí, yo creé el hechizo.
Pero solo después de que conseguí uno de esos nuevos Stealthbooks y descubrí cómo emular su magia. La expresión de Dwight se suavizó. Gracias por ser honesta conmigo. Trixie asintió. Mejor me voy y dejo de hacerte perder el tiempo. ¡No! Dijo Dwight rápidamente. No, está bien. Todavía estoy realmente impresionada. Esos Stealthbooks fueron creados por mi ministerio. Trixie hizo una mueca. Y fue utilizando ingeniería inversa a partir de la magia cebra. Pero ninguno de mis unicornios ha podido recrearlo en forma de hechizo. Tengo toda una división en Camelot que ha pasado años intentando hacer lo que tú ahora y fracasando. Trixie miró hacia arriba de nuevo, sorprendida. Sentí un ardor en sus ojos. Estaba conteniendo las lágrimas. Lo que has hecho es increíble. Debes estar orgullosa. Y no te pongas nerviosa. Ya tienes el trabajo, sonrió Dwight Sparkle. Es decir, si todavía lo quieres. Espero que todo esto no te desanime. ¡Oh, no! En absoluto, dijo Trixie apresuradamente. Tengo muchas ganas de trabajar para el ministerio, tu ministerio. Luego, en voz más suave, y necesito este trabajo. Oh. Los ojos de Dwight se agrandaron. Trixie, ¿qué ha pasado? Bueno, ya sabes, suspiró. Las cosas no me fueron bien después de Villa Pony. Perdí mi hogar. Se corrió la voz sobre cómo tú derrotaste a esa Ursa Minor y como yo, negó con la cabeza. Yo era el hazmerreír, solo que estaba demasiado orgullosa y ciega para verlo. Mis espectáculos comenzaron a provocar abucheos en lugar de vítores. Y luego dejaron de interesar a nadie. Se acabó el dinero. Nadie quería contratar a la grande y poderosa Trixie. Tuve que aceptar trabajos desagradables. Trixie miró a un lado. Las cosas realmente mejoraron para mí cuando comenzó la guerra. Los ponis dejaron de preocuparse por mi reputación. Fue hace bastante tiempo. Tenían otras cosas que odiar. Oh, Trixie, nunca lo supe. Trixie miró la expresión preocupada de Dwight, luego al suelo. Honestamente, me sorprende que me quieras aquí. Dwight sonrió. Te recuerdo como un unicornio hábil y talentoso con un impresionante repertorio de hechizos. Y estoy feliz de tenerte con nosotros. Tengo un nuevo proyecto y necesito voluntarios. Hizo una pausa. Hay una cosa. Tendrás que permitirnos grabar uno de tus recuerdos. Los ojos de Trixie se agrandaron. ¿Tú, quieres ver mis recuerdos? Dwight Sparkle negó con la cabeza. Solo uno de ellos. El recuerdo de esta reunión servirá. Trixie la miró con recelo. ¿Este? Bueno, eso no es tan malo entonces. ¿Pero por qué? Esta guerra, explicó Dwight Sparkle, será ganada por el bando con la magia superior. Estamos trabajando en una poción capaz de transformar a un pony normal en, hizo una pausa y luego lo escupió. En un alicornio. Trixie jadeó. Y no estoy bromeando. Estamos listos para probarlo. Y quería pedirte que fueras la primera. Dwight Sparkle parecía nerviosa. Entendía la gravedad de lo que le estaba pidiendo a mi anfitriona, incluso si Trixie realmente no lo entendía. ¿Un alicornio? ¿Como la reina Celestia? ¿Y la reina Luna? Sí. El tono de Dwight era muy serio. Esta es la magia de transformación del más alto nivel. Necesitamos un recuerdo tuyo para poder comparar el antes y el después. No creemos que ser transformada en alicornio afecte a tu psique, pero no podemos estar seguros. Dicho eso, puso una pezuña suavemente sobre Trixie. Hemos tomado todas las precauciones. No le pediría a nadie que hiciera esto si no estuviera absolutamente segura de que funcionará y de que será seguro. Pero aún así, sé que es pedir mucho. Demasiado. Esta poción cambiaría quién eres. Lo que eres. Trixie tragó saliva. Si no quieres hacer esto, puedes retirarte en cualquier momento. Dwight Sparkle sonrió. Y te prometo que en cualquier caso tendrás un puesto en el ministerio. Me aseguraré de eso. Trixie se quedó en silencio durante mucho tiempo. Pude sentir un temblor pasar a través de ella. Pero luego, lenta y suavemente, dijo. Lo haré. No me importa que me cambien. Ya no estoy orgullosa de quién soy. No lo he estado en mucho tiempo. Tal vez, de esta manera podré llegar a ser de verdad quien en mi estupidez pensaba que era. Los ojos de Dwight Sparkle bailaron de alegría. En ese caso, bienvenida al Ministerio de Ciencias Arcanas, Trixie. Si no te importa, me gustaría empezar de inmediato. Dwight Sparkle se levantó abruptamente, moviéndose hacia la puerta. ¿Estás libre el resto del fin de semana? Me gustaría que vinieras a Maripony conmigo. Tengo un par de ponis a quienes realmente quiero que conozcas. No puedo esperar a ver sus caras cuando te vuelvas invisible. ¿Quiénes? Preguntó Trixie mientras se levantaba, trotando tras ella. Dwight se volvió con una sonrisa. Gestalt y Mosaic. Son mis investigadoras principales. Gemelas y unas de las lanzadoras de conjuros más increíbles que jamás hayas conocido. Con una sonrisa tímida. Junto a ti y a mí, por supuesto. Normalmente las dejo a cargo en mi centro ministerial en Camelot, pero ahora están en Maripony, supervisando los preparativos finales. Te gustarán.
Tienen una manera muy tierna de terminar las frases de la otra. Willy sonrió. ¿Y quieres escuchar algo impresionante? También las he visto terminar los hechizos de la otra. Terminar los pensamientos del otro y los hechizos del otro. Los fundamentos de la telepatía y el hechizo compartido. Una epifanía se apoderó de mí. De repente entendí por qué había 3 razas de alicornio, por qué tenían las habilidades que tenían, incluso por qué todos los alicornios eran hembras. Docenas de ponis fueron absorbidos por lo que se convirtió en la diosa, pero fue la mente de Trixie la que se volvió dominante. El comportamiento de mi anfitriona no se parecía mucho al de la diosa, pero había sombras de ella allí. La diosa estaba al acecho en alguna parte de su psique, esperando brotar. Pero no era solo Trixie quien tenía el poder. Había 4 ponis dentro de la amalgama que formaban la diosa que eran lo suficientemente poderosos como para ejercer influencia sobre el proceso de creación de alicornios. El azul se hacía invisible. El púrpura podía teletransportarse. Los verdes eran telepáticos y podían combinar su magia en escudos de alta potencia. 4 ponis, todos yeguas. Me pregunté, si la diosa me consumiera, ¿generaría una nueva raza de alicornios grises con una telequinesis poderosa? ¿Redeye solo podría crear sementales alicornio? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando Trixie se detuvo, preguntando nerviosamente. ¿Y, estarán impresionados, conmigo? Oh, te lo garantizo. Elipsis. Mantuve los ojos cerrados, aferrándome a la paz del descanso un poco más. Estaba viva y me sentía ilesa. Incluso los dolores de cabeza se habían ido. Quería quedarme así solo un poco más. Porque despertar significaba volver a mi vida, volver al dolor. También significaba amigos. No tenía ganas de quedarme dormida para siempre. Solo un poco más. Unos minutos. Eso era todo lo que quería. Los ruidos a mi alrededor eran extraños. Voces graves, el repiqueteo de pezuñas y el gemido agudo que siempre había estado presente durante mi infancia. Las yeguas alicornio habían tendido una trampa. Una espantosamente inteligente. Cuando caí en la piscina reflectante, las yeguas alicornio habían observado cómo me ocupaba de las trampas usando mi telequinesis, y esta vez no solo se habían anticipado, sino que habían usado mi truco contra mí con una trampa que me atacó más rápidamente a través de mi magia. La revelación fue aterradora. No tenía idea de por qué no funcionó. Deberían habernos matado a todos. Mis ojos se abrieron ante la visión demasiado familiar del techo de una clínica de establo. Espera. ¿Qué? Bienvenida a Ciudad Establo, retumbó la voz de un semental cercano. Sus ojos brillaron mientras su cuerpo podrido avanzaba hacia mí, la sucia capa color noche en su espalda se había fundido en su piel. Miré alrededor. La arquitectura tocaba todos los motivos propios de un establo, pero todos los ponis a mi alrededor eran ghouls de Camelot. El semental ghoul pisoteó, llamando mi atención. Te hemos tratado a ti y a tus amigos. Considera eso cortesía de la casa por el espectáculo que organizasteis ayer. En Ciudad Establo estamos dispuestos a extender el beneficio de la duda a cualquiera que esos monstruos odien tanto. Alzó una pezuña fétida y tocó mi cuerno como advertencia. Pude ver que usaba un pibuk, se había fundido en su carne, como el mío. Solo que el suyo tenía una emisora adjunta, una que afortunadamente había sido apagada. Los altavoces del vestíbulo mantienen afuera a esos monstruos. La mayoría de nosotros también los llevamos, en caso de que tengamos que salir. Vio que mis ojos se ensanchaban. No te preocupes. Ninguno las mantenemos encendidas mientras estamos dentro, la estática es muy molesta. A menos que estemos de patrulla. O a menos que nos des una razón para hacerlo. Una tontería, y todos los ciudadanos de Ciudad Establo irán tras vosotros, ponis vivos. Así que tú y tus amigos os comportaréis. ¿Está claro? Asentí. Muy claro. Ahora, creo que hay alguien que ha estado esperando, comenzó el semental ghoul, solo para ser interrumpido por el sonido de un chillido de Velvet Remedy en algún lugar cercano. Ah. Parece que ha encontrado primero a tu otro unicornio, concluyó el ghoul, pero yo ya había saltado y estaba corriendo por la clínica, esquivando a los ghouls. Me deslicé hasta detenerme cuando vi a Velvet. Luego troté hacia adelante, sintiendo una cálida sonrisa atravesar mi hocico. Estaba sentada en una cama médica, su rostro lleno de alegría, con Pirelit bailando alegremente por el aire a su alrededor. Elipsis. Buen día, gentiles ghouls de Ciudad Establo, vosotros, miserables y podridos trozos de carne ambulante. Gritó el robot flotante, saludando a ciudadanos aleatorios de Ciudad Establo cuando pasaron por el pasillo. Calamity caminaba a mi lado, habiendo encontrado el pasillo del establo demasiado estrecho para volar. Los ghouls nos miraron extrañados y curiosos al pasar. Lil Pip, perdiste parte de ti misma, estaba diciendo Calamity. Bajé la mirada a mi pata delantera con el pibut y una mueca de dolor se apoderó de mi hocico inmediatamente. Me obligué a sonreír. Es más como un añadido, en realidad. No trates de fingir que no es nada serio, advirtió Calamity. La verdad es que una pérdida como esa duele, y no hablo solo en un sentido físico. No es valiente fingir que no te afecta. Tampoco es inteligente. Me quedé en silencio.
Cuando Velvet Remedy perdió el brazo, recordó Calamity, estaba hecha un desastre, incluso después de recuperarla. Lo siento, Calamity, me reí entre dientes con ironía, pero no creo que me entregue a la misma terapia. No seas imbécil, Lil Pip, dijo Calamity, enfadado. Cuando salgamos de aquí, tenemos que volver a la Torre Tenpenny, y tendrás que... ¡No! Ladré. Calamity extendió las alas y abrió mucho los ojos, claramente desconcertado por mi brusquedad y la fuerza de mi negativa. Más serenamente, me quejé. Nos hemos convertido en expertos en no hacer lo que tenemos que hacer. Después de Camelot, vamos directos hacia Valle Espléndido. No más retrasos, no más misiones secundarias, no más distracciones. Hacemos el maldito trabajo. Calamity no habló durante un rato. De fondo, podía escuchar al robot diciendo: «Hola, señora. Espero que esta mañana te encuentres bien de salud». Como si eso fuera posible. Doblamos la esquina y nos encontramos mirando un atrio. El lugar había sido renovado para albergar una plétora de tiendas y pequeños puestos en los que ghouls de Camelot intercambiaban bienes y servicios por semejantes. Cuando empezamos a bajar las escaleras, Calamity me preguntó en voz baja: «¿Estás bien, Lil Pip?». Fue una pregunta estúpida considerando la conversación inmediatamente anterior, pero ignoré ese hecho cuando noté la preocupación en su voz. «Estoy cansada, Calamity. Me estoy agotando», admití con severidad. «Necesito que este trabajo termine. Para salir de esta amenaza, esta misión». Miré hacia arriba, observando el mercado de Ciudad Establo. Después de eso, podré descansar. Quizás, cuando esto termine, simplemente me acostaré y tomaré una siesta durante un siglo o algunos más. Pero no antes. Llegamos al final de los escalones. El lugar parecía una pequeña necrópolis muy animada. Lo único que me pareció que faltaba era algún tipo de vendedor de comida o restaurante. Supuse que los ghouls realmente no los necesitaban. De repente me di cuenta de lo hambrienta que estaba y del tiempo que había pasado desde que había comido. «¿Qué hay de ti?», le pregunté a cambio mientras nos acercábamos a una tienda con la etiqueta Caliber's Guns and Ammo. «Yo. Pues estoy», hizo una pausa cuando me volví hacia él y deliberadamente arqueé una ceja. «No es justo usar mis propias palabras contra mí». «No he dicho nada», relinchó. Luego, frotándose la frente debajo de su sombrero estilo desesperado, admitió: «En realidad, no estoy tan bien. Sigo pensando en esos bandidos de Arbu. Y los ponis en Cruz Brooklyn». Frunció el ceño. «Puedo vivir con lo de los bandidos». Según el viejo, la mitad de ellos procedían de Arbu, pero seguían siendo bandidos. Estaban emboscando a un comerciante. Me miró. «Sé que piensas que ser un bandido es una opción francamente noble frente a ser lo que era la gente de Arbu. Y, desde mi perspectiva, en el momento en que esa gente de Arbu comenzó a matar personas por su carne, no eran mejores que los bandidos». Asentí. Mis propios sentimientos eran considerablemente diferentes. Pero mis horribles acciones en Arbu anulaban cualquier validez que esos sentimientos pudieran haber tenido. ¿Pero Cruz Brooklyn? Eso es otro asunto. Calamity negó con la cabeza, relinchando amargamente. Fuimos allí exigiéndoles algo y terminamos matándolos por ello. Eso, mi mandíbula cayó. Calamity, no fue así en absoluto. Intentamos negociar. Primero dispararon. Estábamos tratando de conseguir algo que no necesitaban para dárselo a gente que sufría sin eso. Teníamos algo que intercambiar y lo estábamos intentando. Arriesgaron la vida de su propio anciano. Nosotros, no fuimos a robar. ¿No fuimos a robar?, me preguntó, claramente inseguro. ¿De verdad que no fue en cierto modo un robo?, pisoteé, sacudiendo mi cabeza. No. Aún sin estar convencido, Calamity se acercó a la puerta de la tienda de armas. «Si le quitas a los ricos y les das a los pobres, sigues siendo un desollador», dijo mientras la puerta se abría. «No», dije con firmeza. «No eres un desollador. Un ladrón, probablemente. Pero no un desollador. Y lo sabes». No podía creer que mi Pegaso cleptómano estuviera discutiendo esto. Algunos te llamarían héroe. Cruz Brooklyn tuvo que haber estado perturbando profundamente a Calamity para que sus pensamientos descarrilaran en una lógica tan atípica y desordenada. Quizás Velvet tenía razón y todos necesitábamos años de terapia. Al entrar en la tienda después de él, le puse una pezuña en el hombro. Luego, sin saber de qué otra manera podía ayudar, lo abracé. «No en mi tienda», tosió con disgusto el pequeño potrillo muerto detrás del mostrador de la tienda. «Si estáis buscando eso, son 2 pisos más arriba». El potro empujó los misiles por el mostrador a Calamity. «Os garantizo que 1 o 2 de estos misiles antiblindaje derribarán el escudo de un alicornio y harán un desastre muy bonito de la perra alada en su interior». Miró lo que Calamity estaba ofreciendo a cambio. Había dejado que Calamity no solo recuperara todas nuestras armas y suministros, sino que recolectara cualquier otra cosa que pudiera ser buena para un intercambio. «Todo esto vale por 5. Mezcla una de esas armas de energía mágica y te daré los 8. Calamity enarcó una ceja.
No era Velvet Remedy, pero tenía sus propias habilidades de trueque y me di cuenta de que pensaba que lo estaban engañando. 3 misiles no equivalen a un arma de energía mágica de primera categoría, ni siquiera si son tan efectivos como dices que son. El potro hizo una mueca. Oh, lo son. Uno de los beneficios de vivir en el Ministerio de Tecnología Militar. Tenemos todo tipo de juguetes de los que la gente viviente ni siquiera ha oído hablar. Estaba dispuesta a apostar que tenía razón. También estaba dispuesta a apostar que la mayor parte estaba en etapas de prototipo cuestionables o tenía un suministro de combustible demasiado limitado para venderse. Si estos funcionan tan bien contra los escudos de Alicornio, ¿por qué no los habéis usado ya contra ellos? Pregunté razonablemente. No había sido difícil deducir que los ghouls de Ciudad Establo habían estado peleando contra las yeguas Alicornio desde que comenzaron a aparecer en las ruinas de Camelot hacía una década. Por la impresión que tuve, los ghouls estaban perdiendo, y ahora estaban efectivamente contenidos en el ministerio al que llamaban hogar. El potro frunció el ceño. 8 misiles no sirven de mucho contra docenas de esas perras aladas. Ese rifle mágico, por otra parte, puede acumular una gran cantidad de muertes en un par de años de francotirador. Calamity relinchó. Entonces me parece que el rifle vale los 8. Pero te lo daré por 6 y me llamarás portador de generosidad. El potro hizo el intercambio, aunque, por su expresión, estaría llamando a Calamity algunas otras cosas poco después de que nos fuéramos. Ahora, ¿podría ver vuestra munición para rifles? El potro negó con la cabeza y soltó una risita. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Si quieres munición, tendrás que buscar en otra parte. Calamity parpadeó. Luego fingió con un gesto exagerado leer el letrero de la tienda. Pensé que el nombre de la tienda era Caliber's Guns and Ammo. ¿Cómo es que no tienes munición? Solo vendes 2 cosas. Ja, ja, dijo secamente el pequeño ghoul. Toda mi munición está almacenada en una máquina expendedora de munición. Pero la maldita cosa se ha roto y no puedo hacer que se dispense. Así que no hay munición. Calamity empezó a sonreír. Oh, apuesto a que podría arreglar eso para ti, a cambio de, ¿qué dices, un 10% de descuento en munición? Pensé que Velvet Remedy se habría sentido muy orgullosa. Los ojos del potro ghoul se iluminaron, literalmente, cuando contestó. Definitivamente. Si estás seguro de que puedes hacerlo. Con el número de veces que he roto esas cosas para robarlas, creo que podría recuperar mucho buen karma si arreglara una por una vez. Me dio un guiño. Nuestra conversación anterior aún flotaba en el aire, pero fue bueno ver a Calamity con un espíritu más alegre. Calamity frotó su pezuña contra la cabeza del potro. No te preocupes, el tío Calamity se encargará de todo. Voló sobre el mostrador y trotó de regreso hacia la máquina expendedora del emporio de armas Ironsor, dejando al potro ghoul mirándolo con desdén y diversión. Oye, soy un siglo mayor que tú. Elipsis. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre este lugar? Le pregunté a Caliber, el ghoul de Camelot de 12 décadas en el cuerpo de un potro, mientras veíamos trabajar a Calamity. Ya había desarmado la mitad de la máquina y ocasionalmente nos honraba con un jetpack mierda. Es una tienda de armas, dijo Caliber. Vendo armas. Y, por lo general, munición. Me refería a Ciudad Establo, aclaré. Somos nuevos aquí. Caliber adoptó aires de falsa sorpresa. ¿De verdad? ¿Quieres decir que han entrado 2 vivos en Ciudad Establo y no me he dado cuenta? Lo ignoré y pregunté. ¿Cómo es que un grupo de ghouls terminó viviendo en un establo? Caliber suspiró, renunciando rápidamente a sus intentos de que dejara de incordiarlo con preguntas. El establo 1 fue construido para proteger a las hermanas Alicornio, la nobleza, los funcionarios del gobierno y los altos mandos de los ministerios. O, al menos, eso era lo que Stabletech les decía a todos. Construyeron el establo 1 en este edificio porque aparentemente los que dirigían Stabletech y el Ministerio de Tecnología Militar eran muy amigos. Bueno, sí, eran hermanas. De todos modos, cuando llegó la nube rosa, un montón de gente de todos lados, la mayoría del castillo y los ministerios, intentaron galopar hacia el establo 1, con la esperanza de poder entrar. Después de todo, aunque estarían a salvo de la nube rosa en cualquiera de los edificios de los ministerios, excepto posiblemente el Ministerio de Paz, solo el establo 1 tenía un suministro de alimentos a largo plazo. O venías aquí o te morías de hambre. Por supuesto, toda esa gente tuvo que correr a través de la nube para llegar aquí, y muchos de ellos no lo lograron. Aquellos que lo hicieron descubrieron que los cabrones que ya estaban en el establo 1 lo habían cerrado temprano. Una vez más quedaron atrapados en un refugio seguro sin comida, pero luego la mayoría de ellos expiraron de la noche a la mañana, habiendo sufrido suficiente exposición para convertirse en ghouls. Ya no necesitaron comida después de eso. Así que todo salió bien. Pero se hizo justicia, pues Stabletech prácticamente mató a todos los ponis en el establo 1. Los ghouls ya habían construido una ciudad dentro del edificio del ministerio cuando el refugio se abrió. Después de añadir los recursos del establo 1, la ciudad se convirtió en Ciudad Establo. Escuché todo con atención. ¿Qué hay de ti? Le pregunté a Caliber una vez que pensó que había terminado. Gimió.
¿Todos los que respiran son así de curiosos? Sí, le dije, solo porque podía. Vale. Nací en el establo 3. El establo 3 se construyó bajo tierra. Me miró expectante. Luego suspiró cuando quedó claro que no sabía cuán importante era eso. ¿Crees que la nube rosa ahí fuera es densa? Eso no es nada. Ve bajo tierra, a cualquiera de las alcantarillas o túneles de mantenimiento o barandas, y verás lo que es auténtica densidad. Allí, respira una sola vez y morirás. El rosa es puto sólido. Allí abajo, la nube rosa está viva. Y hambrienta. Era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara su camino al exterior y al establo 3. Eso me dio un sobresalto. Seguido de una mirada de incredulidad. Por supuesto que los ponis como tú se burlan. La única yegua alicornio que alguna vez intentó hablar con nosotros en lugar de atacarnos se burló también. Pero te digo la verdad, la nube rosa está viva ahí abajo. La he oído respirar. Caliber se encogió de hombros. Entonces el potro divagó en una rápida sucesión sin pararse a respirar. En fin, la nube rosa me atrapó. Morí. Me convertí en un ghoul. Mis padres también. La nube rosa se comió el establo 3, así que vinimos aquí. Luego vinieron las yeguas alicornio, mataron a mis padres. Ahora estoy solo yo. Lo cual no me supone un problema, porque tengo la edad suficiente para ser tu tatarabuelo. Dirijo una tienda de armas. Vendo armas y municiones. Generalmente. ¡Tada! Hemos completado el círculo. Se acabó la sesión de preguntas. Calamity había detenido su trabajo y me miraba con expresión de complicidad. Mientras Caliber no miraba, articuló. Tenemos que hablar.